Buenos días, chicos. Hola, Nadine. Hola, Evelyn, Ramsés, Saulo. A ver, vamos a poner el nombre completo. Ya. El material de la clase de Historia del Perú está en el Classroom para que lo puedas descargar y puedas tenerlo al costado mientras el profesor va exponiendo. A las 12 en punto va a entrar el profesor Mendoza para iniciar su clase. Estaba revisando en el grupo de WhatsApp que tenemos el documento que compartió la compañera Solimar de esa resolución rectoral. Ahora si ingresa le podríamos preguntar si es verídica. Me parece extraño. ¿O de dónde la ha obtenido? Están al tanto de... Bueno, estamos esperando que se pueda dar la información sobre la adquisición del prospecto, ¿no? ¿Ustedes han tenido alguna noticia sobre eso? Yo sé que ya hay alumnos que ya utilizaron su derecho, bueno, aquí tenemos alumnos que ya utilizaron su inscripción en marzo y ya han rendido el examen virtual. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, Sofía. ¿Quién más se unió? No, Hola, Sofi Catherine. y Marcos se están uniendo. Hola, Katy, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Buen día. profe? Buen día a todos, muchachos, ¿cómo están? Faltan 2 minutos. Vamos Sí, a sí, seguir sí. esperando a los alumnos No se para que pueda preocupen. iniciar usted.
Hola Saulo, hola Marco, hola Sofía, ¿cómo están? ¿Cómo están los demás muchachos? Después de las fiestas de Año Nuevo, después de las celebraciones tranquilas que han debido tener, supongo yo, espero yo. Pero vamos a empezar cuando Katy nos termine dando la señal de que ya podemos trabajar. Pero si no hay que esperar un ratito, Katy, estoy a tu disposición. De acuerdo, ya podemos empezar, profesor. Ya que lo hiciste, perfecto. Bueno, muchachos, espero que después de las fiestas, tanto de Navidad como Año Nuevo, ahora hayan retomado fuerzas porque todavía tenemos algunos meses más por seguir trabajando. Así que no desfallecer, ya si es que se terminó relajándose un poco en algunas semanas para terminar estudiando, pues ahora hay que seguir dándole con mucha fuerza, porque hay que, no se olviden, estudiar en las mañanas, hay que terminar repasando y practicando en las tardes. No bastan las 5 horas y media, 6 horas que ustedes están estudiando para poder terminar consiguiendo el objetivo de ingresar a la universidad. Repito lo que le dije ya hace algunas semanas atrás. Tomen en cuenta que este examen va a terminar teniendo doble cantidad de vacantes, porque se está poniendo todo el examen o todas las vacantes del 2021 en un solo bloque. Así que, por lo tanto, la posibilidad de ingreso es mucho mayor. Así que, por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, hay que terminar trabajando y trabajando bien, ¿ok? Así que vamos a comenzar precisamente nuestro avance el día de hoy para seguir buscando conseguir nuestro objetivo, ¿ya? Así que, a ver, la última clase que hemos tenido nosotros, el último tema de avance que hemos trabajado, que ha sido el día sábado, hemos hecho la segunda parte del periodo del caudillismo, ¿ya? Del caudillismo militar. Les recuerdo que una vez separado el Perú de la Federación de los Andes establecida por parte de Simón Bolívar, recuerden que pasamos a una nueva etapa de gobierno autónomo, al cual se le conoce como la época del primer militarismo, que va entre 1827 y 1872. En esos 45 años, ya les mencionaba que hubieron dos etapas: la etapa del caudillismo militar y luego lo que vamos a ver ahora, la época de la prosperidad falaz. Cuando hablamos del caudillismo, recuerden dos o tres características básicas. La primera es que el Perú económicamente está bastante débil y que los principales ingresos que venía teniendo el Estado peruano provenían del cobro del tributo indígena y además de eso del cobro por aduanas o por el comercio internacional. Nuestro comercio internacional era regional, con la Argentina, con Chile, con Ecuador, etcétera, pero se buscaba atraer el comercio inglés, aunque no todos pensaban lo mismo. El bando de los liberales terminaba planteando medidas librecambistas con la cual se buscaba reducir los impuestos para atraer el comercio de Inglaterra, que era la mayor potencia del mundo, mientras que el bando de los conservadores terminaba planteando medidas proteccionistas o de altos aranceles para poder evitar la llegada de sus productos y competir contra estos mismos. Tomen en consideración que producto de esta situación se viene viviendo la segunda característica importante del caudillismo,
es la gran inestabilidad política. La inestabilidad política se debía a los permanentes intentos de golpe de Estado, algunos exitosos y otros fracasados. Pero ¿quiénes encabezaban estos golpes de Estado? Los caudillos. El caudillismo era la otra condición. Recuerden que los caudillos eran jefes militares que habían adquirido un gran prestigio producto de haber participado en la lucha de independencia y que estos caudillos venían teniendo tropas propias, ya tropas casi independientes al ejército peruano, y apoyos regionales en provincias y que muchas veces intentaron llegar al gobierno mediante golpes de Estado. Ya sea golpe de Estado o ya sea guerras civiles, lo que terminaba siendo mucho más difícil e inestable la situación en el Perú. Recuerden que los caudillos terminaban perteneciendo a uno u otro bando, o eran liberales, ya, o eran conservadores. Los liberales terminaban hablando del librecambismo y los conservadores del proteccionismo. Los liberales venían planteando más poder para el Congreso y los conservadores más poder para el presidente. Los liberales hablaban de una mayor autonomía administrativa o descentralismo y los conservadores hablaban de un mayor centralismo o poder en la capital. La cuestión es que estos dos bandos terminaron ya teniendo una visión de cómo debería ser el desarrollo del país. Y como te decía la vez pasada, no es que uno fuera mejor que el otro, o que unos fueran los malos y otros los buenos. Cada uno de ellos amaba al país y consideraba que su camino era el camino correcto para el desarrollo. El inconveniente estaba que nunca se pusieron de acuerdo. El inconveniente estaba que lo que uno hacía, el otro lo destruía y por lo tanto no podíamos ir avanzando. Seguramente el momento más interesante que se va a vivir durante este periodo, desde el punto de vista comercial, es la época de la Confederación Peruano-Boliviana, la alianza político, territorial y comercial que se va a terminar teniendo con Bolivia, conformado por 3 estados, porque no se olviden que el Perú va a ser dividido en dos, y donde se buscó atraer a Inglaterra a través de la política de los puertos libres. El comercio externo se triplicó, el comercio entre el sur de Perú y Bolivia terminó creciendo, pero el inconveniente es que nuestras medidas comerciales afectaron a Chile, y Chile va a terminar promoviendo el ataque y la destrucción de la Confederación a través de las campañas restauradoras apoyadas por conservadores peruanos como Agustín Gamarra, que retomarán el poder. Al final de la época ya del caudillismo militar, les mencionaba que se había vivido un periodo de alta inestabilidad. Si ya era inestable el Perú, entre 1841 y 45 se viene viviendo la época de la anarquía militar. Y en la anarquía hubieron en 4 años 6 presidentes y 40 intentos de golpe de Estado. El caos llevado a su máxima expresión. ¿Cómo culmina ese periodo de la anarquía militar? Acaba con un golpe de Estado, ¿ya? Y acaba con un golpe de Estado de un militar llamado Ramón Castilla. Pero a partir de Castilla, ya a partir de Ramón Castilla, es que se va a comenzar a ver ahora una mayor estabilidad política y un mayor crecimiento económico gracias a la venta del guano. Y es ahí donde comenzamos precisamente con la clase de hoy. Cuando hablamos de la prosperidad, ya, cuando hablamos de la prosperidad falaz, recuerden que ese es un término establecido por parte del historiador Jorge Basadre, quien en sus diversos tomos acerca de la historia de la República terminó planteando que este es el momento en que el Perú obtuvo un fuerte crecimiento económico. A eso hace referencia la palabra prosperidad, crecimiento económico. Pero ese crecimiento va a ser falaz. ¿Por eso qué cosa significa falaz? Falaz significa falso. Eso lo aguanta, pero ¿cómo va a ser ese crecimiento económico falso si se terminó viendo registrado en los ingresos del Estado peruano mucha plata? ¿Ya? Entonces, no es un crecimiento falso. Lo que pasa es que la prosperidad termina siendo falsa en la medida que, número uno, el Perú obtuvo muchísimos ingresos económicos producto de la venta del guano, pero, fue falso. ¿Por qué? Porque cuando el precio del guano cayó, nuestra economía se desplomó también. Entonces, nuestro crecimiento fue ilusorio o solamente ligado a un elemento, la venta del guano. Cae el precio del guano y nuestra economía se fue al guano. Lo segundo a tomar en consideración, ya, por qué esta prosperidad termina siendo falsa, es porque el Perú tuvo la oportunidad histórica, ya, por la cantidad de plata que venía teniendo, de invertir ese dinero en un desarrollo económico sostenible en el paso del tiempo, como a través de la industrialización que varios otros países venían desarrollando en la denominada segunda fase de la revolución industrial. Perú tuvo plata, pero lo que no tuvo fue un grupo empresarial, ¿ya? Que dirija o que encabece precisamente este crecimiento económico en un desarrollo industrial que hubiese permitido desarrollo por muchas décadas para el Perú, ¿ya? Pero no se hizo, ya no se hizo. Faltó un grupo empresarial, faltó un liderazgo, faltó una clase dirigente, como se suele mencionar, ¿ya? Y faltó un Estado que termine generando ese proceso.
Y por otro lado, hay que tomar en cuenta que la prosperidad termina siendo falsa. ¿Por qué? Porque durante este periodo los ricos se hicieron muy ricos y los pobres se hicieron muy pobres, más pobres todavía. La brecha económica, ya la brecha socioeconómica se va a terminar haciendo muy fuerte. La pregunta es, ¿cómo así, profe? ¿Cómo es que si había tanta plata, los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres si había dinero? Lo que sucede, y esa es la parte compleja de este periodo, es que, eh, a ver, cuando el Perú vende guano, el guano, que ya vamos a ver en un ratito qué cosa es, se le va a terminar vendiendo principalmente a comerciantes extranjeros. Y cuando nosotros vendemos el guano, ellos nos van a terminar pagando con su divisa, ya sea con libras principalmente, o ya sea con dólares o otra moneda más. Recuerden, por cuestiones económicas básicas, muchachos, que cuando entra mayor cantidad de divisa extranjera, el precio de la moneda nacional se devalúa, ¿ya? Como yo supongo que me lo está respondiendo en este momento Nadine, ¿ya? A ver, esa es la otra cuestión, ¿no? Ahorita voy a responder eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Lo que va a terminar pasando es que el salario, ya el salario que van a terminar recibiendo los trabajadores durante este periodo, siempre va a terminar siendo el mismo. Entonces, yo siempre vamos a poner un precio que nosotros podemos utilizar. Yo siempre voy a recibir 1.000 soles. Pero el problema es que como la moneda se va devaluando, con mis 1.000 soles cada vez puedo comprar menos cosas. Y ese es el problema del pobre. El pobre tendrá el mismo salario, pero cada vez puede comprar menos. Así que el pobre se hacía más pobre. Por otro lado, se va a terminar desarrollando, como decía su compañera por acá, los consignatarios, que son los comerciantes del guano, se van a hacer más ricos. Claro, se forma una plutocracia guanera, ¿ya? Y al formarse una plutocracia guanera, un grupo de gente se terminaba quedando con la mayor cantidad de recursos, pero la inmensa mayoría se repartía muy poquito. Y esa es la gran brecha socioeconómica que se abrió durante ese periodo. Por eso es que la prosperidad fue falsa, porque solo ha dependido de un producto que era el guano, porque no nos industrializamos y porque el pobre se hizo más pobre. No se olviden de eso, que va a terminar hablando Basadre. Este periodo va desde la llegada de Castilla al gobierno en 1845 hasta la llegada o el ascenso al gobierno de el primer presidente civil del Perú, que es Manuel Pardo y Lavalle en 1872, que marca el inicio del llamado primer civilismo. Pero ese es otro cantar que vamos a ver terminar o que vamos a terminar viendo luego. Segundo caso, ya segundo caso. Acá en esta primera diapositiva le estoy planteando cuál terminaba siendo el contexto, ¿ya? ¿Qué terminaba pasando dentro y fuera del Perú en este momento de la llamada prosperidad falaz? Lo primero que hay que recordar, y ya te lo venía mencionando, es que el primer militarismo tiene dos etapas, el caudillismo militar y la segunda es la prosperidad falaz, que es lo que estamos viendo ahora. Segundo, ¿qué pasaba a nivel mundial? A nivel mundial, la industrialización que había comenzado en Inglaterra, ¿ya? Que había comenzado en Inglaterra eh, como revolución a partir de 1780, pues ahora se había terminado desarrollando en otras partes del mundo. La revolución industrial ya no era un proceso única y exclusivamente inglés, sino que en su llamada segunda fase hay dos cambios sustanciales. Primero, lo que hay que tomar en consideración, a ver, un ratito. Tengo que hacer un cambio acá que me están pidiendo. Ya. Lo que hay que tomar en consideración es que durante este periodo la revolución industrial se descentraliza. ¿Qué significa eso? Que mientras que la primera solo se desarrolló en un país y en un continente, que es Inglaterra en Europa, pues ahora la revolución industrial va a llegar a varios países. Inglaterra, Francia, Rusia, Suecia, Italia, pero Alemania, pero también va a terminar llegando a Japón en el Asia y a Estados Unidos en la zona de América, ¿ya? Lo segundo que hay que tomar en consideración es que esta es una revolución de carácter tecnocientífica. En castellano, ¿qué significa, profe? Que la revolución ya no solamente va a estar ligada a una mayor cantidad de producción de ropa, como se tuvo en la primera revolución industrial, sino que ahora se va a terminar desarrollando ciencia. Por ejemplo, el petróleo como petróleo no vale nada. Pero si a ese petróleo tú le terminas echando una serie de aditivos, se van a terminar convirtiendo en combustible, ¿ya? Lo cual va a terminar generando una serie de empresas súper poderosas que no solamente van a terminar generando combustible para un solo país, sino que van a terminar explotando materias primas o petróleo en otras partes del mundo para terminar vendiéndolo en esas regiones. Un ejemplo, y lo van a ver en Historia Universal, si es que ya no lo han visto, termina siendo el caso de la Standard Oil of New Jersey, ya de la familia Rockefeller en los Estados Unidos, quienes van a terminar convirtiéndose en una multinacional
llegando incluso al Perú con el nombre de International Petroleum Company, o IPC, que vamos a ver más adelante en la historia del Perú, que hacer todo un problema legal ya la llegada de esta empresa. Pero eso es la segunda revolución industrial, ¿ya? Tomen en consideración el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la ciencia, va a estar de la mano precisamente de este crecimiento industrializado en varios otros países. Pero precisamente eso trae una consecuencia, ¿ya? ¿Qué ha pasado? ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que cuando un país tiene muchas empresas y esas empresas producen muchas mercancías, sobre todo gracias al proceso de industrialización, van a tener una necesidad inmediata. Si yo produzco más, tengo que vender más, necesito más mercados. El inconveniente fue que cuando Inglaterra comenzó a ver que una gran cantidad de países, así como ellos, se estaban industrializando, Inglaterra comenzó a agarrar el mundo y terminó tomándolo bajo su mano, bajo el sistema de neocolonialismo o imperialismo. Inglaterra dijo, ese territorio es mío, ya es mi mercado, o sea, donde voy a vender productos, es el lugar de donde extraigo recursos naturales y es el lugar donde para asegurarme ello yo voy a tener el control del gobierno también, ¿ya? El imperialismo o nuevo desarrollo colonial se va a desarrollar en esta segunda mitad del siglo XIX. Países que venían detrás en la industrialización, Francia, Alemania y demás, también van a entrar en la misma competencia, va a haber una fuerte competencia por el control del comercio y el mercado en el mundo por parte de las grandes potencias industriales. Profesor, ¿por qué me hace referencia a eso? Porque precisamente durante este periodo también vamos a ver cómo es que las potencias europeas van a terminar intentando tomar el control de otras partes del mundo, incluso del Perú, cuando España, por ejemplo, nos intenta invadir o recolonizar en 1865, generando una guerra con nosotros, que la veremos poco a poco en clase. Segunda cuestión a tomar en cuenta, las características de la prosperidad falaz. Que la prosperidad falaz es un tema gigante. Solo como características nos podríamos pasar horas hablando, ¿ya? Horas de horas hablando. Pero tenemos que resumirlo en cuestiones básicas. Primero, en el aspecto económico. Primera cuestión, ¿qué es el guano? ¿Ya? ¿Qué es el guano? La vez pasada te lo expliqué muy rápido, te dije que te iba a explicar esta semana. El guano termina siendo excremento, ya excremento. Los excrementos, incluido el nuestro, puede ser utilizado como fertilizante. ¿Por qué? Porque contiene material orgánico, ¿ya? Materia orgánica, y puede ser utilizado como fertilizante para la agricultura. La diferencia está en que el excremento de dos aves, del guanay y del piquero, vienen teniendo una gran concentración de nitrato y fosfato, lo cual los hace muy poderosos, ¿ya? Pero además de eso también los hace muy poderosos como fertilizantes, ¿ya? Como fertilizantes. Segundo caso, y te lo dije la vez pasada, Inglaterra estaba en pleno desarrollo industrial, y su industria es la industria textil, que ya habíamos mencionado. Pero les dije esto el día sábado. Cuando Inglaterra quiere producir más ropa, necesita una mayor cantidad de espacios para la crianza de ovejas y de cabras. Pero al yo aumentar el espacio para la ganadería, voy a terminar reduciendo el espacio para la agricultura. Entonces, para que esos territorios agrícolas sean altamente productivos, Inglaterra le comenzó a echar guano, ¿ya? Excremento de murciélago ubicado en la isla de Madagascar, en el África. Cuando el guano de Madagascar literalmente se agotó, Inglaterra comienza a buscar en otras partes del mundo y se encuentra que el único país que tenía suficientes cantidades exportables de guano a un buen precio terminaba siendo el Perú. No estoy diciendo que solamente había guano en el Perú, había guano en todos los territorios costeros, pero nadie venía teniendo tal cantidad de guano como el Perú. Les pasada mencionamos que durante el segundo gobierno de Agustín Gamarra, Francisco Quirós sabe ese dato, alquila las Islas Chincha y vende guano invirtiendo 100.000 libras esterlinas y ganando 1.000.000 de libras en un año, generando una gran ganancia. A partir de ese momento, el guano se terminó convirtiendo en un producto no solamente de grandes riquezas, sino un producto de deseo de muchos empresarios por las ganancias que podían terminar obteniendo, ¿ya? Entonces, no se olviden, durante este periodo, el Perú va a tener muchísimos ingresos por la venta de este recurso. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuál terminó siendo la principal fuente de ingresos para el Estado peruano en la segunda mitad del siglo XIX, de 1850 para adelante? Y la respuesta sin duda terminó siendo el guano. Ya el guano. Por eso se está poniendo esa primera característica en la diapositiva. Segundo, ¿cuál es la ventaja que va a terminar teniendo el Perú con respecto a la venta de este recurso?
Una de las grandes ventajas que el Perú va a terminar teniendo es que el guano no terminaba siendo muy costoso en su capacidad de producir. ¿A qué me refiero? El guano es un elemento natural que le encuentras ahí tirado en la naturaleza. Así de simple, así de simple. Es decir, terminamos teniendo una gran cantidad de piqueros y guaraníes que estaban sobrevolando las islas Chincha en la zona de Ica, ¿ya? Y mientras van volando, van dejando su gracia, ¿ya? Excremento líquido que se va solidificando, formando literalmente montañas y montañas de excremento, ¿ya? Este excremento no requería de ningún tipo de proceso químico, solamente terminaba requiriendo un trabajador, una carreta, una lampa para terminar sacando el guano y poner en las carretas, y luego subieron los barcos para poder venderlo. El costo de producción del guano terminaba siendo muy bajito. La lampa, la carreta y el salario de ese trabajador. Pero por otro lado, habría que tomar en cuenta que la demanda externa, la petición de guano de otros países del mundo terminó siendo cada vez más alta. Y cuando la demanda termina siendo muy alta, el precio de un producto comienza a subir. El primero que comienza a comprar una gran cantidad de guano, no te olvides, termina siendo ¿quién? Termina siendo Inglaterra, de Inglaterra. Pero, como Inglaterra utilizaba este guano para la agricultura y era muy eficiente, pues también lo comenzó a pedir Francia, también lo comenzó a pedir España, también lo comenzó a pedir Italia, también lo comenzó a pedir Holanda, también lo comenzó a pedir Rusia, lo comenzó a pedir Estados Unidos, Japón, Australia, hasta Australia terminábamos vendiendo el guano. De tal manera que ante la gran demanda, el precio del guano terminaba subiendo, ya subiendo. Pero eso sí hay que tomar en cuenta. El país que más guano terminaba comprando terminaba siendo Inglaterra. Él compraba más que todos los demás países juntos. Así que era el gran mercado al cual teníamos que abastecer. ¿Ya? No se olviden de eso ustedes. Otra cuestión más. ¿Cómo se terminó vendiendo el guano durante ese periodo? Bueno, el guano se vende mediante diferentes formas o mecanismos. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que son tres los más importantes para este caso. Uno termina siendo, y ya te lo mencioné la vez pasada, el sistema del arrendamiento de islas. Profesor, ¿cómo era el sistema de arrendamiento de islas? Recuerden que en el sistema de arrendamiento solamente se alquilaban las islas Chincha. ¿Ya? Las 50 islas Chincha en Ica fueron alquiladas a Francisco Quirós. ¿Ya? Él terminó pagando 100.000 libras por las islas que estaban ahí, extrajo el guano y lo vendió. ¿Ya? Ese sistema solamente duró un año. ¿Por qué? Porque cuando el Estado vio que había un montón de plata ahí, terminó anulando el contrato o el sistema de arrendamiento apenas acabó este. Y comienza un segundo sistema llamado con el nombre de las consignaciones. Profesor, ¿cómo es la consignación? A ver, vamos a ver qué me están preguntando por el chat. Claro, Nadine me está diciendo hace un rato, no, profe, no posee valor agregado bueno, no, ya no hay necesidad de hacerle algún tipo de cambio técnico científico para hacerlo útil, simplemente es sacarlo de acá de la tierra donde ha caído el excremento y lo terminamos echando a la zona cultivable. Nada más, ya nada más. Dice, ¿cómo Inglaterra se entera que había guano en el Perú? No, Inglaterra no se entera, Inglaterra está desesperado buscando guano. Y Francisco Quirós es el que sabe que acá hay ese fertilizante, que nadie le está explotando, y así que como él tiene la información, tiene el poder, ¿ya? Paga poquito al Estado, que se queda con las islas, vende el guano y se hace millonario. A partir de ese momento es que el Estado se va a comenzar a ganar un montón de plata, precisamente por la consignación. ¿Qué hace el Estado peruano? A partir de este momento, o tras el contrato Quirós, el Estado va a decir, este guano que está en el Perú, mío, ¿ya? Es del Estado, ¿ya? Es del Estado. Entonces, como el Estado termina haciéndose dueño del guano, va a terminar diciendo, aquel que quiera vender mi guano, yo se lo doy, ¿ya? Todo mi guano, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Tú vas a terminar vendiendo el guano al extranjero, pero a cambio de un porcentaje, ¿ya? A cambio de un porcentaje. Y en el paso del tiempo, el porcentaje que el Estado va a terminar pidiendo va a terminar siendo cada vez mayor, obteniendo mayores ingresos para el gobierno. A ver, ¿qué me dice Israel? Dice, ¿el Perú usó ese guano también para su propio consumo? Por supuesto que sí. El guano lo veníamos consumiendo, consumiendo no, usando, pues no lo comemos, desde la época de los mochicas. Hay huacos donde se termina observando el uso del guano para la agricultura. Acá también se termina utilizando, pero poco, ya no le damos mucha importancia, ¿ya? Y así pasa en varias cosas, ¿no? Ya, por ejemplo, pregunta, ¿qué elementos aparecen en el escudo nacional? A ver, dime tú.
Dime tú, a ver, ya me están respondiendo ahí. La vicuña, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más aparece en el escudo nacional? ¿La quinoa? No, la quinoa no, ¿ya? La cornucopia de oro, ¿ya? Y el árbol de la quina, no de la quinoa, ¿ya? Que es otra cosa, ¿ya? Entonces, la quina, el árbol de la quina, terminaba teniendo un producto que era la quinina, que terminaba sirviendo para terminar curando, no me acuerdo qué enfermedad, creo que la malaria, ¿ya? Y el Perú a partir de ese momento le comenzó a dar bola. Hay un lugar que se llama Porcón, no sé si habrán escuchado ustedes eso. En Porcón había una planta que crecía de manera endémica. Crecían hongos, y la gente del Porcón decía, ah, esos hongos basura que están creciendo ahí, seguramente son malos, negativos, y los cortaban y los botaban. Hasta que terminó viniendo un investigador francés y dijo, mira ese tipo de hongos, qué rico, y se lo comenzó a comer y lo comenzó a exportar a Francia. Hicieron cuenta que este producto terminaba siendo un manjar en Francia y pagando un montón de plata. Así pasaba lo mismo con el guano. Para nosotros era un montón de caca solamente que estaba en las islas y en el litoral. Pero cuando alguien afuera dijo, pero eso vale mucho, pues comenzamos a venderlo y a ganar un montón de dinero. El Perú tiene un montón de recursos naturales, rey, pero por montones, ¿ya? Por montones, en la costa, en la sierra, en la selva, donde vayas, ¿ya? Donde vayas. Pero recién se le comienza a dar utilidad por esta necesidad externa que se va a generar. Insisto, voy al tema de la consignación. ¿Qué era la consignación? El Estado es el dueño del guano, se lo entrega a comerciantes que quieran venderlo a cambio de que le den un porcentaje al Estado. El porcentaje era cada vez mayor y es ahí donde recién vamos a tener prosperidad, crecimiento económico. Sobre todo a partir de un contrato llamado con el nombre del contrato Gibbs, firmado en el año de 1849, en la época de Ramón Castilla, con comerciantes ingleses, ¿ya? Que ya lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, cuando el precio del guano ya había comenzado a caer, ¿ya? Se terminó estableciendo que solo una empresa extranjera iba a terminar vendiendo el guano hacia el exterior. Entonces, como había ya no varios, sino un solo vendedor, pues a eso se le conoció como el sistema del monopolio, con el llamado contrato Dreyfus durante la época del gobierno de José Valte en 1869. Muy bien, nadie. Entonces, eso es lo que vamos a terminar encontrando con respecto a la venta, y lo pongo de manera general porque lo vamos a ir especificando en los diferentes gobiernos. Otro dato más, ya es lo que te venía diciendo hace un rato, porque la prosperidad terminó siendo falsa, falaz, momentánea, porque no se terminó generando un proceso de industrialización. Los ricos se hicieron más ricos, los pobres se hicieron más pobres, los ricos terminaron viviendo en lujos y el Estado terminó comprando una serie de objetos que no venía teniendo ningún otro país en América del Sur y nos podíamos tirar la pana de que veníamos teniendo, ¿ya? Pero la cuestión era como que, insisto, no terminó generando crecimiento futuro. Es como que, por ejemplo, tú para terminar demostrando que tienes plata, te terminas comprando tu Play 5. Nadie en tu barrio tiene Play 5, tú tienes, pero porque yo tengo plata, porque yo soy rico. Ese terminaba siendo el Perú, terminaba siendo el vecino rico de América del Sur. El Perú va a ser el primer país que tiene un ferrocarril en América del Sur, el primero que tiene un barco a vapor de guerra en América del Sur. Para decir, yo tengo el alumbrado público a gas. ¿Quién tiene alumbrado público a gas? París en Francia, Londres en Inglaterra y Lima, Perú. 3 ciudades en el mundo nada más. Tú, Santiago de Chile, basura, tú te alumbras con velas, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta que solamente terminó siendo una cuestión de gasto innecesario, la dilapidación del dinero que no va a terminar generando el crecimiento que se esperaba. ¿Ok? ¿Qué más hay que tomar en consideración con respecto al caso? Vamos a ir avanzando, ya vamos a ir avanzando. Mira tú. Acá hay un afiche, ya un afiche de la venta del guano que se venía teniendo en los Estados Unidos, ¿ya? Acá, desde acá se terminaba vendiendo guano y allá habían empresarios que terminaban vendiendo el guano a diferentes eh, dueños de tierras, ¿ya? Acá, si tienes algún conocimiento básico de inglés, yo no hablo inglés, pero algo puedo leer, se habla de, digamos, el guano soluble del Pacífico. ¿Por qué se habla de soluble? Porque este guano te lo terminaba vendiendo como si fuera tierra, pero le echabas agua y se terminaba haciendo como un barro que servía para poder echarlo por encima de las tierras y hacerlas más fértiles, ¿ya? ¿Para qué sirve? Te termina diciendo, para el corn, para el maíz, para el potatoes, ya que te viene haciendo la papa, para el tabaco, para el crecimiento del gras o del pasto, ya. Así que todo esto terminaba siendo las utilidades que tenían y así lo terminaban ofreciendo. Hay diversos afiches, pero este es uno precisamente de lo que se terminaba utilizando en la época. Ahora, ¿cuáles van a ser las características políticas que se van a terminar viviendo? Aquí hay una cuestión que es muy simple. Cuando hay mucha plata ya por parte del Estado, tomen en cuenta que eso va a terminar generando un alto nivel de corrupción.
Con mucha plata, muchos van a querer comer de ese dinero, ya sean empresarios o ya sean políticos. Ya sean políticos. Profe, ¿cómo un empresario va a terminar comiendo de eso, robando de eso? Ah, lo que pasa es que acá en el Perú se comenzaron a dar leyes medias absurdas, ¿ya? Por ejemplo, en el segundo gobierno de Ramón Castilla se comenzó a hacer toda una campaña política y social para decir de que el guano es un producto peruano. Como es un producto peruano, entonces solamente debería favorecer a los peruanos, debería ser vendido por los peruanos y generar ganancias a los peruanos. ¿Qué hacen los extranjeros como la Casa Gibbs beneficiándose de nuestro guano? ¿Ya? Cuando esto se comenzó a decir a través de la prensa y la gente lo comenzó a aceptar como tal, hubieron marchas ya para la nacionalización del guano. Una vez que el gobierno de Castilla se sintió presionado, lo que hizo fue ya no tener comercio con la Casa Gibbs inglesa y se lo terminó vendiendo a los hijos del Perú, a los consignatarios nacionales, quienes van a ser ahora la gran plutocracia enriquecida por la venta del guano, ¿ya? Ahora, ¿qué hacían estos patas miserables? Ellos ahora tenían el contrato del guano y lo que hacían era entregarle el guano que el Estado le daba a ellos y se lo vendían a comerciantes extranjeros para que ellos lo vendan al exterior. O sea, yo solamente servía acá como un intermediario. El Estado me lo daba a mí, el guano, a 50, yo se lo terminaba dando al empresario a 70 y este lo terminaba vendiendo 80. Solamente por pasar por mi mano, yo terminé ganando 50. Corrupción. Y el Estado peruano lo permitía por una cuestión política, para que no le terminen haciendo la bronca. Pero es un nivel de corrupción de los que solamente puedes terminar encontrando en el Perú, lamentablemente. Ya, lamentablemente. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Otra cuestión más. El Perú, desde que Simón Bolívar restablece el tributo indígena, no pudo eliminarlo porque era la principal fuente de ingresos que venía teniendo el Estado. Ahora, producto de que se viene teniendo cada vez más ganancias, producto del guano, en algún momento se terminó de dejar ya de cobrar el tributo. Y de esa manera el Estado ya no dependía ni del tributo de la población, ni del tributo que era cobrado por el cacique, que era el jefe provincial, ¿ya? Ni por el caudillo, que era el que mantenía el orden en ese territorio. Ahora el Estado tenía plata. Como yo tengo plata, puedo tener un gran número de militares y controlar las rebeliones en el interior. Acabar con los caudillos para que ya no tengan tropas. Tener una gran cantidad de militares asalariados por parte del gobierno, lo que implicaba que el Estado, como sistema de gobierno, se fortalece, teniendo mayor cantidad de presencia en las provincias a través de municipios, debilitando el poder del cacique, debilitando el poder del caudillo, debilitando el poder del bandolero o gente armada que tenía el control de una provincia a la fuerza. El Estado se hace más fuerte, pero lamentablemente no significó mayor progreso. Lamentablemente no, ya lamentablemente no. Pero sí hay altos niveles de corrupción que va a significar reparto del dinero del guano. Por otro lado, en el aspecto social, una de las cosas que destaca también, aparte de estas brechas sociales tan amplias que te había dicho, que el rico se hace más rico, ¿ya? Y el pobre se hace más pobre, otra de las características de este periodo va a terminar siendo el proceso de inmigración. Va a terminar llegando una gran cantidad de población extranjera. Esta población extranjera que va a terminar llegando no son venezolanos, ¿ya? Los que van a terminar llegando al Perú en este momento son dos tipos de migrantes. Un tipo de migrante termina siendo el asiático, del asiático. El asiático viene, el chino, viene en condición de culí, en condición de culí. Culí significa algo bien simple. En Asia, entre China e India, se le llama culí a los trabajadores que no tienen mano de obra calificada. Es decir, no han estudiado nada, no son ni técnicos ni profesionales, solamente son mano de obra, cargadores, ¿ya? Cargadores, ¿ya? Estos patas vienen acá, insisto, como mano de obra no calificada y por lo tanto son mano de obra barata. ¿Por qué no se les termina trayendo, digamos así, de Bolivia? ¿Por qué no se les termina trayendo de Haití? ¿Por qué no se les trae de Senegal? Porque había una cuestión especial en China, ¿ya? Esta migración comienza a producirse durante el primer gobierno de Ramón Castilla. A ver, ¿qué me están preguntando por acá? Dice, profe, la imagen de costado que quiere decir que cada personaje se encuentra ahí que representa. Ya, la de acá, ya, esta de acá que se llama ¿Qué mamada? Ya, ahorita te la paso a explicar, ¿eh? Ahorita la voy a explicar, ¿ya? Pero déjame terminar con esto de los asiáticos. ¿Qué pasó acá? ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Lo que pasa es que en China de aquel entonces se venía produciendo una rebelión campesina en contra de la explotación feudal que se venía viviendo en ese país. Esa rebelión se llamaba la rebelión de Taiping, ¿ya? La rebelión de Taiping contra los señores feudales terminó siendo derrotada y aquellos que se habían rebelado terminaron siendo perseguidos. Y en esta persecución comenzaron a ir para no ser asesinados. Es ahí, aprovechando esa condición,
que llegaron comerciantes peruanos, llamados con el nombre de, o empresarios peruanos llamados con el nombre de comerciantes chineros. ¿Qué hacían ellos? Le decían a los chinos que estaban huyendo, chino, chino, ¿por qué huyes? No, porque me quieren matar, ya, te quieren matar, chino, ¿por qué? ¿Qué habrás hecho? Mira, chino, yo te ofrezco lo siguiente, te ofrezco un lugar donde poder refugiarte y encima te voy a dar un trabajo y encima te voy a terminar pagando por él. Y el chino va a decir, y aquí no hay que matar a nadie, chino, no hay que matar a nadie. Vamos a hacer lo siguiente, para que veas que lo que te estoy diciendo no es falso, ya, para que veas que no es falso, te voy a hacer firmar un contrato laboral, un contrato laboral. El contrato se lo hacían firmar en chino. El contrato estaba en chino, pero muchos no sabían ni leer ni escribir, ¿ya? En el contrato se decía que te voy a dar trabajo durante 3 años en la hacienda Talambo, ya vamos a poner así, ¿ya? En la hacienda Talambo en Trujillo. Y te voy a hacer un contrato por un salario de, vamos a poner precios actuales, de 700 soles mensuales, ya, durante 3 años, ya. Entonces, el chino, para que veas chino que está en el falso, te voy a dar un adelanto en tu moneda local de tu primer mes de trabajo. Estamos día miércoles como hoy, y le decía a los chinos, el día domingo yo voy a terminar llegando al puerto de Ping, ¿ya? Y en el puerto de Ping, ustedes chinos que han firmado su contrato tienen que venir para poder llevarlos a trabajar hacia el Perú. Es más, si quieren ustedes traigan a sus amigos, a sus familiares, que hay chamba para todos, ¿ya? Que hay chamba para todos. El fin de semana, profe, la gente iba. Bueno, había gente que decía, bueno, ya firmé, ya me dieron la plata para los giles, pues no voy. Pues. Y había gente que le tiraba cabeza al empresario peruano. Pero había un montón de gente que terminaba llegando con todo su barrio, ¿ya? Y la gente los terminaba subiendo a las embarcaciones, ¿ya? Cuando llegaban por acá, habían problemas en el camino. En el camino se enfermaba un chino y se fregó todo, ¿ya? Porque si un chino tiene una gripe, el problema es que varios se van a terminar enfermando y varios podrían morir. Así que tú, achus, ni achus diga, porque después al mar, ¿ya? Que tiraban muertos. Muchos morían en el camino. Pero los que llegaban por acá venían como un obrero asalariado, asalariado. Los terminaban llevando a la hacienda donde iban a trabajar y el chino iba y decía, bueno, le decían con un traductor chino, mañana a 5 de la mañana comenzamos a trabajar en el campo. ¿Ya? Porque la mayoría va a venir para trabajar en las haciendas azucareras de la costa norte. Los chinos van a decir, señor, ¿y dónde va a dormir? Ya, bueno, chino, a ti se te dio un adelanto de dinero, tú tienes plata, puedes terminar alquilando un lugar donde dormir. Señor, pero ya me gasté mi plata. Bueno, no te preocupes, chinito, ¿ya? Yo te voy a terminar alquilando esos galpones del fondo, son lugares pequeños donde pueden entrar varias personas, y al fin de mes yo te mocho el salario. Señor, ¿y qué voy a comer? No te preocupes, soy el dueño del restaurante, soy el dueño de la tienda, pide lo que quiera, fin de mes, ya lo vamos a apuntar en tu cuenta, ¿ya? Señor, ¿y con qué me va a vestir? No sé, chino, ese es tu problema. Si no, también soy dueño del bazar, compra lo que quiera, chino, fin de mes, ¿ya? Ese contrato que se le daba al chino va a ser conocido con el nombre del enganche. Y se le va a conocer como el enganche, ¿por qué? Porque el chino venía enganchado a quedar más tiempo trabajando. ¿Por qué? Porque en las letras chiquititas del contrato decían, número uno, que el gasto de transporte de China hacia Perú tenían que pagar los chinos con su salario. Segundo, que si el chino venía teniendo, digamos así, una deuda al culminar su contrato laboral, tenía que quedarse a trabajar más tiempo. El chino terminó viniendo como obrero y en la práctica terminó siendo utilizado como un reemplazo de los esclavos negros, un semi-esclavo. El chino después de 3 años, 5 años de explotación se quería ir, pero no podía porque el contrato le obligaba a trabajar más tiempo todavía. Así que el chino vino como mano de obra poco calificada, barata, y terminó siendo utilizado casi como esclavo, principalmente, pregunta examen de admisión, en las haciendas de la costa norte del territorio peruano. No te olvides tú. Muy diferente fue el caso de la migración europea. Muy diferente. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XIX, donde Europa se ha industrializado, ya se ha industrializado, y se comenzaba a poner como el modelo de desarrollo. Mira tú, y esto tal vez lo veamos más adelante, no sé si vamos a llegar ahora, ¿ya? Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿ya? A ver, acá su compañera me había planteado, profesor, ¿esta imagen qué cosa era? Ah, ya, mira. En esta época hay un caricaturista que se hizo famoso que se llamaba Willis, ¿ya? Acá lo va a terminar firmando, es más, vamos a ver si lo podemos ver por acá, ¿ya? Willis, no sé si logras ver acá su nombrecito, Willis, ¿ya? Este personaje hizo una serie de caricaturas en relación a lo que venía pasando en el Perú de la época de la prosperidad falaz. Y él terminó poniendo esta caricatura famosa llamada Qué mamada. ¿Y por qué? Porque se hace referencia a esta vaca, que hace referencia al Estado, ¿ya? Y a su riqueza ligada a su leche. Pero acá terminas viendo al presidente Echenique, ¿ya? Que está echado mamando, ¿ya? De las ubres de la vaca.
Y si tú te das cuenta, esta vaca ya está, pero pura costillita. O sea, tanto han terminado comiendo de ella que la han terminado adelgazando. Y son otros personajes que intentan precisamente liberar a la vaca de personajes corruptos como estos. Hace referencia a la corrupción ya que se venía viviendo en el Estado, incluso por parte de los gobernantes, con respecto al uso de las riquezas del gobierno. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Vuelvo a repetir. En el siglo XIX, durante el gobierno del presidente José Rufino Echenique, se tuvo una reunión, escucha bien, ¿eh? Se tuvo una reunión de los presidentes de América Latina para terminar haciéndose la siguiente pregunta. ¿Por qué Estados Unidos termina siendo una región rica y desarrollada y los demás países de América Latina terminamos siendo pobres y atrasados? ¿Sabes cuál terminó siendo la respuesta de los gobernantes? El problema decían que nosotros tenemos mucho indio. Como en Norteamérica, los colonos ingleses en su avance hacia el Pacífico habían arrasado y asesinado a los pueblos nativos, como habían más blancos que indios, por eso es que progresaban y avanzaban. En cambio, como México, Guatemala, El Salvador, Perú, Chile, Bolivia, etcétera, tenía mucho indio, por eso es que terminamos siendo una región atrasada. Conclusión, ¿qué hay que hacer? ¿Ya qué hay que hacer? Hay que traer a europeos para que nos terminen poblando, para que nos traigan sus conocimientos técnicos para terminar explotando mejor nuestros recursos y mucho mejor para que vengan a cruzarse con nosotros, ¿ya? Para ir disminuyendo la población indígena y aumentar la cantidad de población blanca europea civilizada occidental con ideas de progreso. Eso es lo que se pensó. En Argentina se agarró a los indios y váyanse a los cerros de la zona de Tucumán, en la zona de la cordillera en Argentina. En Chile se comenzó a matar un montón de araucanos y mapuches para terminar trayendo chilenos o europeos hacia las costas. Y en el caso del Perú, el presidente Echenique dijo, no, hay que hacer otra cosa. ¿Por qué el indio es atrasado? ¿Ya? Pregunta, ¿por qué el indio es atrasado? Era la pregunta de la época. Y la respuesta es que, bueno, era una raza degenerada estos indios, porque muchos consumían coca y alcohol, ¿ya? Pero los indios son atrasados, ¿por qué? Porque tienen sangre atrasada. Entonces, no era el problema de la educación, por ahí no iba la respuesta, está en lo que te estoy diciendo. Era una raza degenerada, mucho consumo de alcohol y de coca, ¿ya? Entonces, no se puede hacer mucho. Si ellos tienen una sangre atrasada, ¿qué hay que hacer? Ah, pero eso hay que tener europeos para que hagan transfusión. No, transfusión de sangre no, para que se crucen. Entonces, si un puneño se termina casando con una austríaca, su hijo va a ser mestizo, pero no solamente mestizo en color, sino que va a tener mitad de sangre indígena atrasada, mitad de sangre europea avanzada. Ya no va a ser bruto, ahora es medio bruto nomás. ¿Ya? Si este hijo mestizo termina teniendo hijos con una holandesa, ya holandesa, su hijo va a terminar teniendo 75% de sangre europea, 25% de sangre indígena atrasada, entonces ya no es medio bruto, ahora es cuarto bruto, y así poco a poco vamos a ir diluyendo la sangre indígena atrasada y generando una mejor raza para el Perú. Te pregunto, ¿esa es la solución para terminar mejorando las condiciones de la población indígena o la solución en el Perú? ¿Ya? ¿Qué me dices tú? ¿Ya? Terminamos haciendo una transfusión de sangre, nos terminamos poniendo ojos verdes y así vamos a ser más avanzados. Nos ponemos cabello rubio como el faraón Slim Shady y vamos a terminar siendo avanzados. ¿Ya? Entonces, no tiene nada que ver, ya no tiene nada que ver. El problema, como ya se ha discutido muchas veces, termina siendo un problema de la tierra, el problema de la educación, pero no tiene nada que ver con eso. Pero eso es lo que se pensaba en la época. Y ahora pregúntate, si el presidente pensaba así, ¿tú crees que el presidente iba a terminar promoviendo una educación o una titulación de las tierras de los indígenas, un progreso para ellos, permitirles acceso al gobierno? Para nada, si los consideraba inferiores. ¿Ya? Eso es lo que veníamos viviendo en el Perú. Nos hacíamos más ricos, pero seguíamos igual de tontos, ¿ya? Lamentablemente. Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Ahora sí podemos hablar de algunos otros casos más. Pregunta de examen de admisión. ¿En qué se gastó principalmente el Estado peruano los ingresos que tuvo durante la venta del guano? A ver, ya. El Estado peruano, o sea, las ganancias del guano van a llegar para todos. Van a llegar para el Estado y para los empresarios. La pregunta es en qué gastó el Estado. El Estado gastó en varias cosas y acá se está poniendo con checks en qué se gastó principalmente. En lo que principalmente gastó el Estado terminó siendo en el incremento y manutención de la burocracia civil. Vayamos a un punto. El presidente políticamente más importante de ese periodo fue Ramón Castilla, 2 veces presidente. En el medio, cuando no pudo ser presidente porque tenía que esperar un periodo presidencial para ir al gobierno, terminó poniendo o terminó promoviendo o proponiendo a José Rufino Echenique, su ministro, para que sea presidente del Perú. Cuando Echenique tuvo problemas, y ya vamos a ver cuáles son, el propio Castilla lo termina sacando en una guerra civil o golpe de Estado. Pero Castilla va a decir en su primer gobierno, el Perú es un país grande, geográficamente somos un territorio muy extenso, pero tenemos un Estado muy pequeño.
¿Qué significa eso? Que el gobierno no termina llegando a todas partes, ¿ya? Y no termina llegando a todas partes porque no hay cómo mantenerlo. Pero ahora sí tenemos plata. Entonces, ¿qué hay que terminar haciendo? Que el Estado llegue a más lugares. ¿Cómo? Necesitamos alcaldes, concejales, funcionarios del gobierno, jueces de paz. Pero todos estos que están acá necesitan varias cosas. Necesitan un palacio municipal desde donde gobernar. Se tiene que construir ese palacio y se tiene que mantener el palacio limpio, con obras y demás. Entonces, acá hay un dinero, se le tiene que pagar a los funcionarios del gobierno y ese dinero viene saliendo del Estado. Entonces, se va a terminar gastando plata en aumentar la presencia del Estado a través de municipios en las provincias. Se tiene que terminar pagando los salarios, lo cual termina siendo muy grande. Pero además de eso, con la presencia de alcaldes y municipios, se va a terminar acabando con el cacique, con el bandolero, con el gamonal que tiene el control real de las provincias. El Estado se hace más fuerte y los poderes locales se debilitan. Ahora, no es que Ramón Castilla dijo elecciones y que todo el mundo escoja a sus representantes. No, 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 no. No se olviden que el Perú viene de una época de inestabilidad, de los golpes y golpes y golpes y golpes de Estado que había. ¿Qué hizo Ramón Castilla? Ramón Castilla era del bando conservador, conservador. Pero Ramón Castilla muy hábilmente, ¿qué es lo que hizo? La plata del guano que se ganó por consignaciones la repartió entre sus amigos conservadores y sus opositores los liberales. Les dio dinero y no solamente les dio dinero, ya veremos cómo, sino que además le va a dar cargos en el gobierno en estos municipios que se vienen creando. De tal manera que mucha gente dirá, antes de Castilla, golpe de Estado, inestabilidad, control del gobierno por uno de los dos grupos, pero ahora Castilla reparte dinero y poder para todos. Entonces Castilla debe quedarse en el gobierno. Castilla compra la estabilidad en el Perú y a eso se le conoce con el nombre de la Pax Andina o Pax Castillista. Segundo caso. Un segundo puesto, vamos a decir así, en los gastos que el Estado va a terminar haciendo es en los gastos militares. Por una cuestión lógica, quien gobierna son militares y los militares van a tener un mejor salario y más compra de armamento para que el Perú se pueda tirar la pana de que termina siendo una potencia militar. Y lo era. El Perú es la tercera potencia militar de América, ya de América, solo superado por Estados Unidos y por Brasil. El Perú era un país de temer. Por eso, durante la época de la prosperidad falaz, ¿cuántas guerras tuvimos? Una nomás. ¿Ya? Profe, ¿con quién? Cuando España nos invade. España. No nos invadió Bolivia, nos invadió España. ¿Y qué le hicimos? Le pegamos, los derrotamos y los botamos del territorio. El Perú tenía precisamente su poder. Entonces, ¿por qué no le pegamos a Chile? Esa es otra historia. Eso lo veremos más adelantito todavía. Otra cuestión más. El tercer puesto va a terminar siendo una serie de obras públicas. Y entre las obras públicas, la que más destaca es la construcción de ferrocarriles. Ya te explicaré por qué cuando hablemos de los mismos. Otro punto más, se va a terminar gastando plata en el pago de la deuda interna y la deuda externa, en la consolidación de la deuda interna que ya veremos en un rato, ¿ya? Y finalmente, en algunos gastos sociales, como la eliminación del tributo indígena y el pago por la liberación de los esclavos, que vamos a ir viendo poco a poco. Pero, repito, ante la pregunta examen de admisión, ¿en qué gasta principalmente el Estado sus ingresos por la venta de urbano? La respuesta es en el aumento y manutención de la burocracia civil de los funcionarios del gobierno que vienen creciendo por el crecimiento del Estado. Siguiente. Los empresarios gana plata el que vende chinos, gana plata ya el comerciante peruano que se mete a la venta de guano. ¿Y en qué va a terminar utilizándolo? Ya te dije, debieron haber utilizado sus ingresos en el desarrollo de una industria para el Perú, pero no lo hicieron, ya no lo hicieron. Al final, ¿en qué invirtieron? En dos cosas. Ellos, antes de ser comerciantes guaneros, terminaban siendo grandes hacendados, dueños de tierras. Entonces, ¿qué cosa es lo que van a terminar haciendo? Van a terminar comprando maquinaria para incrementar su producción agrícola, tecnifican sus haciendas, ¿ya? Eso, ¿y por qué? ¿Ya? Porque, bueno, porque el negocio lo manejaban, lo conocían. Aparte, por una cuestión lógica, la gente siempre come, ¿ya? Así que si yo puedo producir más con menos costos, mis ganancias son mayores. Así que por eso es que lo invirtieron en un negocio que conocían y que no era riesgoso, ¿ya? El otro negocio en el que se van a meter es en la fundación de bancos privados. ¿Por qué? Porque el banco, recuerden, funciona de una manera muy simple, ya de una manera muy simple. ¿Qué va a pasar? Yo, Francisco Mendoza, voy con mis 10.000 soles que tengo y voy al banco y lo pongo en una cuenta de ahorro. El banco me dice, te voy a pagar 4% de interés anual, ¿ya? Pero te voy a cobrar 2% de comisiones al final. Después de un año, mis 10.000 soles me terminan dando, con suerte, 100 soles más, ¿ya? Con suerte, ¿ya? Con suerte. Pero hay que tomar en cuenta que, ¿qué es lo que hace el banco? El banco agarra mis 10.000 soles y los 10.000 soles de cada uno de ustedes, que somos 24 en el aula, ¿ya? O sea, 24 más 1, 25.
Agarra nuestros 10.000 soles cada uno, 250.000 soles, y la tutora Catherine termina diciendo, yo quiero hacer un negocio, ¿ya? Y quiero que el banco me preste 250.000 soles. El banco se lo va a prestar, pero no le va a terminar cobrando 4% de interés, que es lo que nos pagan nosotros, sino que el banco termina cobrando 20-30% de interés. Ese termina siendo la ganancia. Los ahorros los presta, ¿ya? Pagándole al ahorrista una pequeña cantidad de intereses y cobrándole a quien ha recibido el préstamo una tremenda cantidad de intereses, y esa termina siendo la ganancia. Es una inversión que no tiene tanto riesgo y que genera muchos ingresos. En eso se metieron, pero no terminaron invirtiendo, insisto, en desarrollo industrial o tecnológico, que es lo que el Perú pudo haber hecho durante ese periodo. Compraron más tierras, tanto en la zona rural para el cultivo como en la zona urbana, comprando terrenos cada vez más grandes y haciéndose muy poderosos. Siempre es bueno comprar terrenos porque los terrenos se van valorizando en el paso del tiempo. ¿Qué van a hacer? Van a terminar gastando en un montón de lujos, viviendas lujosas, terminaban trayendo artesanías, objetos de Europa, van a terminar teniendo grandes fiestas. Las mujeres de la élite limeña plutocrática, ¿qué es lo que hacían? Terminaban comprando vestidos de diseñador, pero no de diseñador de gamarra, de diseñador francés o italiano. Se mandaban a hacer ropa para terminar mostrándola en las fiestas que venían teniendo. Y eso va a terminar generando, repito, una diferenciación social muy grande. Por otro lado, ya te dije esto al principio. Si son muchos los ingresos del guano, ¿por qué se dice de que la prosperidad termina siendo falsa? Ya te mencioné, ¿ya? Que el precio del guano, chao, la economía nacional. No se distribuye la riqueza, ¿por qué? Porque el rico se hizo más rico y el pobre se hizo muy pobre. Falta de una burguesía nacional que promueve el desarrollo o las ganancias en un desarrollo industrial. No tuvimos una élite dirigente para terminar generando ese salto de calidad para el Perú hacia un mayor progreso, lamentablemente. Ahora, ya hablamos de todo esto, y de todo esto hay muchas preguntas de examen de admisión que han venido, pero ahora nos vamos a los datos concretos. Vámonos a ver presidentes. Si no me falla la memoria, vamos a trabajar 3 presidentes hoy. Primer gobierno de Ramón Castilla, José Rufino Echenique debe ser el segundo, y el segundo gobierno de Ramón Castilla. Vamos a avanzar porque el tiempo siempre es tirano. Ramón Castilla, te dije hace un rato y te lo repito, es el personaje políticamente más poderoso del Perú durante la prosperidad falaz. 2 veces presidente, en el intermedio puso a un ministro suyo, o respaldó a un ministro suyo para que sea presidente, como fue Echenique, y cuando este terminó cometiendo errores, Castilla lo sacó. Cuando Castilla acaba su segundo gobierno, Castilla se convierte en presidente del Congreso, así que sigue teniendo influencia y poder. ¿Cómo llega Castilla al gobierno? Castilla llega mediante un golpe de Estado llamado como la Revolución Constitucionalista, ¿ya? En la que se va a terminar sacando del gobierno al directorio dirigido por Ignacio Vivanco. Espérenme un segundito, voy a cerrar la ventana, porque están haciendo bullying. Un momentito. Ya, muchachos. Entonces, después de haber dado el golpe de Estado en el año 1844, Ramón Castilla le va a terminar dando el poder al Congreso, quien convoca un proceso electoral, y en este proceso electoral Castilla es elegido presidente en el año 1845. Como ya te mencioné, Castilla va a terminar teniendo una gran cantidad de dinero por la venta del guano. ¿Y qué es lo que va a hacer Ramón Castilla? Ramón Castilla va a repartir el dinero del guano y los cargos de gobierno por la creación de municipios entre sus aliados conservadores y los opositores liberales. De esta manera compra la estabilidad política, a lo cual se le conoce con el nombre de la Pax Andino, Paz Castillista. Profesor, ¿cómo reparte el dinero del guano? Mira tú, si estuviéramos en una monarquía, ya, si estuviéramos en una monarquía, el dinero del Estado se llamaría caja real. O sea, es el dinero del rey, y el rey puede disponer de la plata como se le da la gana, pero estamos en una república. Entonces, lo que va a terminar haciendo Ramón Castilla es una ley. ¿Cuál termina siendo la ley que él termina creando? Se llama la ley de la consolidación de la deuda interna. ¿Ya, profesor? ¿Cómo es eso? Ramón Castilla va a decir lo siguiente. Todas aquellas personas que hayan prestado plata para la lucha de la independencia con respecto a España, se les va a terminar devolviendo el dinero que han prestado. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí está la ley de la consolidación en negrita. ¿Cómo se va a terminar haciendo? Aquellas personas que prestaron dinero a la lucha de independencia tienen que venir con sus documentos o papeles de deuda, ¿ya? Por ejemplo, el coronel Francisco Mendoza ya terminó recibiendo dinero del hacendado
A ver, ¿de cuál de los hacendados que tenemos acá en el aula que se pudren en dinero? ¿Ya? Del hacendado, del hacendario Marco Yicagua, gamonal de la zona de Andahuaylas, ¿ya? Él terminó prestando plata para que mis tropas, para que mi batallón pueda seguir peleando. Él me terminó dando a mí, por ejemplo, a mi batallón le terminó dando alimentos durante 2 días, alimentos que pueden terminar siendo compensados con 30.000 soles. Pero además de eso me dio 20.000 soles en efectivo y me terminó dando armamento por 30.000 soles más. Entonces, ¿qué terminé firmando yo? Yo, el coronel Francisco Mendoza, recibí de su compañero Icagua 80.000 pesos, ya 80.000 soles para la lucha patriótica de la independencia, y el Estado peruano se lo devolverá cuando tenga plata. Ese cuando tenga plata era, ya, algún día, ya, pero algún día llegó, y algún día terminó llegando ahora con la venta del guano. Por eso mismo es que Ramón Castilla, insisto, planteó, todos aquellos que hayan recibido plata producto de la lucha de independencia o que hayan dado plata al Estado, se les va a devolver. ¿Quiénes recibieron plata? Los conservadores aliados de Castilla y los liberales opositores. Como a todo el mundo le dio plata, todo el mundo calladito. Y escuche este dato. Ramón Castilla, ya Ramón Castilla hacía esto, ¿por qué? Ramón Castilla, cuando repartía dinero, le decía: señores, ¿qué tienen que hacer con esa plata? Industrializarse, ¿ya? Inviertan su dinero en la industrialización, inviertan su dinero en un mayor crecimiento económico para el país. Pero la gente que hizo, ya te dije hace un rato, con la plata terminó fundando bancos o tecnificando sus haciendas. Nunca se metieron a la industria porque tenían miedo, ¿ya? Porque tenían miedo, le faltaba arriesgar. Otra cuestión a tomar en cuenta, y otra cuestión a tomar en cuenta. Lo que van a terminar haciendo también durante, o lo que se va a hacer durante este proceso, es que Ramón Castilla proyectó que la deuda interna terminaba siendo de 22 millones de pesos, que era la moneda de la época aproximadamente. Castilla en su primer gobierno pagó 15 millones, 15 millones. ¿Faltaban cuánto? Si tenía que pagar 22 y pagó 15, faltaban 7. ¿Ya? No se olviden de ese dato, lo vamos a ver luego. Segundo dato importante en el plano económico. Segunda parte importante. Ramón Castilla, ya Ramón Castilla cuando llega al gobierno dice: ¿cómo hacemos para que el guano nos dé más dinero? ¿Ya? Entonces, hasta ese momento, quienes terminaban vendiendo el guano en el Perú terminaban siendo supuestamente comerciantes peruanos, quienes los terminaban distribuyendo a otros países del mundo. ¿Y por qué digo supuestamente? Por lo que te decía hace un rato. Lo que pasaba es que en realidad se le entregaba el guano a estos comerciantes peruanos y ellos le entregaban a comerciantes extranjeros y ellos recién lo vendían en el exterior. Entonces, en solamente esa mano de los peruanos que pasaba, se iba perdiendo plata para el Estado. Ramón Castilla, ¿qué cosa dijo? No, ya no lo vamos a hacer así. Ya no vamos a hacer así. Vamos a hacer lo siguiente. El guano se lo voy a entregar a empresarios que vendan directamente el producto hacia el exterior. Ya, hacia el exterior. Entonces, me tienen que terminar demostrando que vienen teniendo lo que los empresarios extranjeros piden. ¿Qué cosa pedían? Pedían que tú tengas una cuenta bancaria para que respaldes la entrega de los productos que se van a terminar realizando, para que no haya una estafa. Se requería de que los comerciantes vengan teniendo embarcaciones para llevar sus productos directamente hacia el exterior, y lamentablemente ningún empresario peruano cumplía esos requisitos. La casa Gibbs, ¿ya? La casa Gibbs and Sons, de origen inglesa, sí venía cumpliendo eso, y le terminó planteando al Estado peruano lo siguiente: yo te voy a terminar pagando el 80% del precio de venta del guano a ti, Estado peruano. ¿Qué significaba eso? Que sí, ya que sí, el precio del guano era 100 libras, al Estado le correspondía 80. Si es que estos empresarios podían vender más guano a más precio, digamos no a 100, a 200, pues el Estado peruano siempre ganaba el 80%, que era 160, y siempre terminaba haciendo una gran cantidad de ganancias. Así que el gobierno peruano firma con esta casa inglesa la venta del guano a todas partes del mundo, menos a Estados Unidos y Francia, como dice ahí. Para Francia había otra casa comercial, que era la casa Alier, y para Estados Unidos los empresarios peruanos, que eran la Sociedad de Consignatarios Nacionales, ¿ya? De esa manera se distribuye la venta del guano, pero los Gibbs eran los que más beneficio tuvieron porque le vendían a Inglaterra y a muchos otros países más. Así que desde ese momento el Perú comenzó a entrar en etapa de prosperidad. Otra cuestión, como te dije hace un rato, comienzan a llegar los chinos como mano de obra barata en reemplazo de la población esclava. Fueron traídos inicialmente para que saquen guano, pero luego van a terminar siendo llevados principalmente a las haciendas azucareras de la costa norte. Y en el plano económico también, por primera vez el Perú venía teniendo plata, y como tenía plata, recién vamos a terminar haciendo un presupuesto. Profesor, ¿qué significa eso? ¿Sabes qué es un presupuesto? ¿Alguna vez tu mamá o tu papá te han mandado a comprar al mercado y te han mandado un papelito
donde te termina diciendo, me vas a terminar comprando 2 kilos de arroz, el arroz, el kilo cuesta 3 soles 60, 7,20 te va a costar. Vas a tener 20 céntimos de culantro, vas a terminar teniendo 30 céntimos de perejil, y así te terminan poniendo el presupuesto exactito y te terminan dando la plata exacta. Ahora, para que tú puedas terminar comprando todo lo que te ponen en la lista, tienes que tener plata, ¿ya? Y el Perú nunca había tenido plata. El Perú siempre había vivido en déficit, ¿ya? Siempre debíamos dinero, pero ahora sí se venía teniendo plata gracias a los ingresos del guano, y por eso es que se podía hacer recién un presupuesto nacional de la República. Es una novedad que se va a terminar teniendo con Ramón Castilla, ¿ya? Así es, ya te terminan poniendo así exactito, porque ni para el caramelo y limón te terminaban dando Israel, ¿ya? La pobreza, pues la pobreza. Sigamos, ¿ya? Otra cuestión que se va a terminar produciendo acá se continúan con los debates políticos nacionales. Eso, ¿cómo es eso? Mira, ya hemos hablado en clase de 2 debates. El primer debate político nacional en la época del protectorado de San Martín. El debate era qué tipo de gobierno queremos para el Perú, monarquía o república. ¿Ya? Al final se impuso la república. El segundo debate fue inicios de la república, y la pregunta era, ¿queremos una república unitaria, ya centralista, como la que querían los conservadores, o una república federal o liberal, ya o libercambista, como querían los liberales? De esa manera se terminó produciendo este debate entre liberales y conservadores. Ahora, el tercer debate se va a producir desde la época de la prosperidad falaz con Ramón Castilla. El gran debate que se va a terminar haciendo en el Congreso iba de varios temas, ¿ya? De varios temas. Pero el tema más importante que se va a terminar debatiendo era el tema del derecho al voto, ¿ya? El derecho al voto. Ahí venía el punto principal. ¿Quiénes estaban en el debate? Los liberales y los conservadores. El bando conservador, encabezado por Bartolomé Herrera, como dice en la diapositiva, terminaba planteando una propuesta. Ellos hablaban de la soberanía de la inteligencia. Es decir, que quienes deben gobernar y tomar las decisiones en el Perú eran los inteligentes, e inteligente era por lo menos aquella persona que sabía leer y escribir. Entonces, para Bartolomé Herrera y los conservadores, el derecho al voto tiene que excluir a los analfabetos. ¿Por qué? Porque el analfabeto, al no saber leer o escribir, entonces va a ser fácilmente manipulable. Él no va a terminar votando por quien quiere, sino va a terminar votando por quien le obligan a votar, ¿ya? Por quien le obligan a votar. Y solos deben gobernar, escucha bien, ¿eh? Y solos deben gobernar los inteligentes, los profesionales. Ellos son los que deben gobernar, no cualquier otra persona. Por eso hablaba de la soberanía de la inteligencia. Ahora, ¿qué cosa dicen ustedes? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Ya? Claro, eso también se ve en filosofía peruana se debate sobre ese tema, ¿ya? Te pregunto yo, ¿ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con lo que plantea Bartolomé Herrera? ¿Un analfabeto debe votar? ¿Una persona que no sea profesional debe tener un cargo en el gobierno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya? En parte sí, ¿qué? ¿En parte estás de acuerdo o en parte estás en desacuerdo? Eso dice Piero. ¿Qué me dice Israel? ¿Qué me dice Solimar? De acuerdo, dice ella, el analfabeto no debe votar, ¿ya? ¿Ya? Ahora dice, su compañera Cristina no está de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo, Cristina? ¿Ya? Tu opinión importa, Cristina. No estaría de acuerdo. A ¿Me ver, escuchan? sí, te escucho. Fuerte y alto. No estoy de acuerdo, uno, porque no sabría nada sobre, por ejemplo, regir una nación, ¿no? O quizás sea congresista o cualquier cargo público. Otro es que se gastaría mucho dinero en asesorarlo, en asesores, y que pueda ejercer su trabajo, ¿no? Tendría muchas trabas y tendría que tener muchos asesores. O sea, me está diciendo que deberían gobernar solamente aquellos que tienen una profesión. Sí. Ya, eso es precisamente lo que plantea la propuesta de Bartolomé Herrera. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más me está diciendo? Saulo dice, no debe, más allá de la democracia no cuentan con el aprendizaje adecuado. Entonces, ahí venimos, este es un debate, insisto, que desde mediados del siglo XIX, y vamos a ver cómo se resolvió el caso. Mira, ante esta propuesta de los conservadores, que puede tener cierta lógica, ¿ya? Que puede tener cierta lógica, aparece el bando liberal, encabezado por Benito Lazo, por Pedro Gálvez, que eran del Colegio Guadalupe, mientras que Bartolomé Herrera se encontraba en el Convictorio de San Carlos, ¿ya? ¿Dónde estuvo el debate, el enfrentamiento de este momento? ¿Ya? Mira, los liberales van a decir, a ver. Primero, el analfabeto no sabe leer y escribir. Perfecto. Yo te voy a hacer una pregunta actual, ¿ya? Te voy a hacer una pregunta actual. Estamos a meses, ya, meses de terminar votando. ¿Alguno de ustedes vota por casualidad? ¿Se va a terminar votando para elegir presidente, congresista? Yo, Hay, lamentablemente. hay varios que van a terminar votando. ¿Ya?
Catherine también va a terminar votando, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos terminamos leyendo los planes electorales de los presidentes? Pero no el plan electoral de una paginita que termine diciendo yo voy a hacer esto, 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 ¿ya? Yo no quiero que me digan, ¿ya?, qué va a hacer. Yo quiero que me digan cómo lo va a hacer, ¿ya? Esa es la parte más difícil, ¿ya? Esa es la parte más difícil. Entonces, la mayoría de los votantes en general, sepas o no sepas leer o escribir, ¿qué cosa es lo que hace? Termina votando por si me cae o no me cae, ¿ya? Si me cae o no me cae. Lo que van a terminar haciendo los medios de prensa de cada uno de los candidatos es terminar haciendo simplemente una suerte de relación, de relación. Por ejemplo, para la campaña electoral pasada, ¿cómo era? Kuczynski. Bueno, Kuczynski terminaba siendo un economista reconocido, ya reconocido, con gran experiencia en el trabajo del Estado. Ah, ese es su punto fuerte. Los críticos le decían, sí, pero este pata terminó saliendo durante la época de Velasco porque se le acusó de traidor por darle dinero a la IPC, y este pata, además de eso, termina haciendo negocios con sus empresas para el Estado. Los que decían, digamos, lo bueno, le intentaban relacionarlo con un pata muy técnico, y los que decían lo malo le decían norteamericano traidor, ¿ya? Keiko. ¿Ya? Keiko terminaba diciendo, tiene un partido organizado, etcétera, etcétera. Los otros decían, sí, pero es la hija de Fujimori, el gobierno de Fujimori fue corrupto, ella fue la primera dama de la corrupción. Y así por el estilo. Entonces, recuerden que lo único que se hace por los medios de prensa de ambos grupos es terminar realzando la figura de uno y criticando al otro. Siempre ponerlo lo más simpático posible. En las imágenes siempre las vas a ver sonriendo, y si no comes pan con chicharrón, perdiste la elección, papi, como Barnechea. Entonces, así de cosas se van a terminar haciendo. Entonces, insisto, la mayoría de gente, por más que sepan leer y escribir, no les interesa leer y escribir. No les interesa. Entonces, no es una cuestión de que porque seas analfabeto te van a terminar manipulando, y porque sepas leer y escribir no te van a terminar manipulando. ¿Ya? Hay que tener cuidado. ¿Qué va a decir Benito Lazo con respecto a lo que decía Bartolomé Herrera? Sí, por supuesto, hay un montón de población analfabeta, ¿ya?, que se va a dejar guiar por lo que una persona dice, ¿ya? Pero cuando ellos luego se sienten engañados porque no les dieron los derechos que le habían prometido a la siguiente elección, no votan por ellos, ¿ya? Entonces, el pueblo tiene derecho a elegir. Segundo, ¿el Estado me va a decir que porque yo no sé leer y escribir no tengo derecho al voto? O sea, que yo no soy igual a los demás porque no sé leer y escribir. Una pregunta ante eso. ¿Y quién me tiene que dar el derecho a la educación? ¿Quién me tiene que educar? ¿No tiene que ser el Estado? O sea, que el Estado no me da un beneficio y me va a quitar un derecho por el beneficio que no me da. Termina siendo absurdo. Otra cuestión más. Profesionales deben gobernar. Es un poco complicado el tema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un montón de ladrones de cuello y corbata. ¿A qué me refiero con eso? Hay un montón de funcionarios que han estudiado su carrera, tienen su licenciatura, tienen su maestría, tienen su doctorado, van con saco todos los días a trabajar, y son tremendos corruptos y terminan robando en grandes cantidades cuando, por ejemplo, se tiene que hacer una obra pública como una carretera y comienzan las coimas como locos, como se dice en el tema de Odebrecht, ¿ya? Y hay otras personas que, sin ser profesionales, terminan siendo muy honestos porque vienen teniendo contacto con la población. Ni el título te va a terminar haciendo mejor gente, ¿ya? Ni ser analfabeto te va a terminar haciendo peor gente. PPK, por ejemplo, ya por citar un ejemplo, ¿no? El propio Alan García, Fujimori, Toledo, todos, ¿ya? Todos. No termina siendo garantía, ¿ya? No termina siendo garantía. Lo que sí hay que tomar en cuenta, ya dice acá, el Jurado Nacional debe tener un filtro muy bueno para la inscripción de las listas. Lo que se debe terminar haciendo es evitar que el narcotráfico se termine metiendo en la vía política. Eso termina siendo una porquería, ¿ya? Pero lo seguimos teniendo en el Perú. Entonces, ante las respuestas de los liberales, de que, insisto, el analfabeto debe tener derecho al voto, ¿por qué? Porque ante la Constitución todos somos iguales y no me deben discriminar porque no sé leer y escribir. Peor porque tu Estado no me has dado a mí la educación, ¿ya? Y que deben gobernar, ¿quién? Debe gobernar el pueblo, ¿ya? El pueblo. El pueblo, a través del voto, elige a sus representantes. No tenemos por qué una cúpula, un pequeño grupo de gente decir: tú no vas porque no has estudiado como yo, ¿ya? Tú no debes gobernar porque eres analfabeto. Tú no debes votar porque no me gusta, porque eres cholo, ¿ya? Eso no se puede hacer, ¿ya? Y por cholo no te van a dejar votar. Si es que la mayoría de los analfabetos terminaban siendo población indígena rural de la Sierra Norte y Centro del Perú, que no terminaban teniendo educación porque no tenían escuela, porque el Estado no se le dio la gana de darles escuela, ¿ya? Entonces, era una política súper discriminatoria y se va a mantener por mucho tiempo el hecho de no darles escuela para no permitirles el derecho al voto, ¿ya? Ahora, dice acá, pero ¿cómo hacemos para que todos se informen antes de votar? Bueno, es que ahí deberíamos ver una cuestión. ¿Deberían votar todos por obligación o deberían votar
todos aquellos que tienen conciencia política. En muchos otros países lo que se termina haciendo es el voto, ¿cómo se llama? Deseado, algo así como yo voto porque quiero ir a votar, porque yo me informo, porque yo sí me interesa la vida política, el voto voluntario. Debería ser tal vez así, ¿ya? Como cuánta gente debería votar, no lo sé, ya, no lo sé. Como en muchos países, no solamente Estados Unidos. Entonces, acá hay una multa, te obligan a votar y la gente dice, bueno, ¿por quién voto? La mayoría recién piensa por quién vota en el momento que está en la fila para ir a votar. ¿Ya? O porque me ofrecen un tupper con 10 soles, o porque me ofrecen un saco de arroz como Acuña. Ese tipo de cosas ya no deberíamos tener, ¿ya? Pero bueno, es un tema que va a seguir estando en el tema del debate político. Claro, ya, claro que sí, lo que está diciendo la tutora Katherine, que también se está metiendo al debate, ¿ya? Entonces, es todo esto, o sea, es un tema muy, muy, muy complejo, pero donde quiero que se saquen un poco de esta idea de la cabeza que al principio varios tenían, es que, bueno, ve, si el pata no tiene profesión, no debe gobernar. No, puede ser que no tenga profesión, pero tiene una experiencia tremenda como líder local y por lo tanto conoce más la realidad de un pata que terminó estudiando economía en la Pacífico, ¿ya? Y que seguramente tiene una gran capacidad académica y tiene su cargo del año y gana un montón de plata, pero nunca ha estado en Vía María del Triunfo y no conoce su realidad. Entonces, ese tipo de cosas también hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Ya? También hay que tomar en cuenta. Puede ser que sea un dirigente sindical barrial que conoce esa realidad del pueblo, que camina todos los días por ahí y que sabe qué es lo que la gente quiere y llega al gobierno y lo hace bien, o llega al gobierno y se corrompe. ¿Quién sabe? Es una moneda tirada al aire, ¿ya? Pero la cuestión es que necesitamos gente honesta y que termine sirviendo para llegar, ok, busque servir a la patria. Lamentablemente también mucha gente para poder entrar al Congreso tiene que, o sea, no es por una cuestión de que tú estás en un partido por el cual tú estás con sus ideales, sino que llegan las elecciones y vas a ver mucho de esto. Mucha gente comienza a pagar para que los pongan en la lista de un partido que tiene muchas posibilidades de llegar al Congreso. Y para poder estar en los primeros números de ese partido, te piden un montón de plata y un montón de plata que tienes que gastar. Pregunta, ¿alguien del pueblo va a terminar llegando a ser congresista? Hace poco a un pata que quiere ser alcalde de San Juan de Luriancho, un amigo cercano del trabajo, le dijeron para que vaya a la lista de Somos Perú para el Congreso. Puesto 18, $20,000 por el puesto. Por el puesto 18, que nunca va a llegar, $20,000. O sea, quería estar en el puesto 5, tendría que pagar 100,000, 150,000. ¿De dónde va a sacar plata? Saca la democracia para el rico. ¿Ya? Así que no termina siendo esto tan real. ¿Ya? Así que nuestra democracia es bien endeble, es bien débil. Creo yo que la principal reforma que se debe hacer termina siendo una reforma a los partidos políticos, que hayan partidos, que la gente entre al partido, que vaya ascendiendo al partido, que la gente del partido termine escogiendo a sus representantes para que vayan a postular. Ahí la cosa podría terminar mejorando eso, ¿ya? Pero es un tema muy, muy grande, ¿ya? Sí, lo que está diciendo, creo que Solimar, está planteándole esto arriba. Cristina, ya lo que dice Cristina también es razón. Si te das cuenta, hay razones por todos lados. Hay razones por todos lados. Es un tema muy complejo, es un tema de la reforma política, que es lo que terminaba hablando Vizcarra. Yo no soy vizcarrista, pero la reforma política se tiene que hacer, ya se tiene que hacer. ¿Quién la hace? ¿Cómo se hace? Es un tema también bien complejo. Puedes tener la idea, pero ¿quién la dirige? Es un tema complicado, ¿ya? Así que cuando yo llegue a ser congresista o presidente, ya saben que yo voy a solucionar el problema. Vota por Panchito. A ver, vamos a seguir trabajando entonces. Aquí está el tema del tercer debate doctrinario que se los he presentado y hemos generado un pequeño debate y dinámica sobre el caso. Así que así los quiero tener activos en clase, muchachos. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Ahora nos vamos, seguimos con el gobierno. ¿Ya? Uy, y lo que dice Israel yo lo creo hace rato. ¿No? Al Perú le falta una guerra civil. ¿Ya? Y estamos así al borde. Hace rato estamos con un proceso así. ¿Ya? Pero bueno, ya vamos a ver qué pasa. Ya vamos a ver qué pasa. Bueno, sigamos. Primer gobierno de Castilla, salimos del plano económico y político, que es el plato fuerte, y nos vamos al plano internacional. El Perú tenía tanta plata, que va a terminar promoviendo el primer Congreso Americano, en la que se va a terminar promoviendo la integración de los países de América Latina bajo el liderazgo peruano, para terminar protegiéndose de posibles incursiones militares extranjeras o del imperialismo que les venía diciendo hace un rato. Porque aguanta, el Perú se va a convertir en el protector de todos los demás países, pues más o menos veníamos teniendo esa posición de Superman.
¿Por qué, profe? Porque se nos había subido el guano a la cabeza, ¿ya? Y por lo tanto decíamos, no te preocupes, todos somos hermanos y nos vamos a proteger. ¿Alguien te hace algo? Dame la voz, yo salgo en tu defensa. Una pregunta, ¿y salimos en defensa de alguien? Sí. De México cuando lo invade Francia, ¿ya? Y de Honduras y Guatemala cuando lo quisieron colonizar empresarios norteamericanos, y de Ecuador cuando Inglaterra le quiso quitar territorios a ellos y a nosotros, ¿ya? Entonces eso sí se cumple, aunque más adelante, pero eso va a terminar pasando. El Perú tuvo esa posición de líder protagonista, como también lo hizo, ¿sabes quién? Hugo Chávez con la época en donde Venezuela tenía un montón de plata por el petróleo. Gastó un montón de cosas, gastó un montón de recursos al interior, un montón de recursos para los pobres, casas y carros, y la gente estaba contenta, y todo el mundo le decía, pero esos son gastos estúpidos, Chávez, esos son gastos tontos, Venezuela, el precio del petróleo va a terminar cayendo y no vas a poder mantener todos los gastos que vas haciendo. Chávez decía, no me interesa, le regalaba petróleo a Cuba, le regalaba dinero a Argentina, terminaba metiéndose en elecciones en otros países hasta que el precio del guano o el precio del petróleo se fue al guano y Venezuela se fue al guano, ¿ya? Y por eso es que hay una migración tremenda de los chamos que viven por tu barrio, ¿ya? Dice por otro lado también, por otro lado el gobierno peruano apertura embajadas y consulados en el exterior. Tenemos plata, ahora podemos tener embajadores en Estados Unidos y podemos codearnos en temas comerciales, pero el Perú terminaba siendo lo que decía Basadre. Éramos un mendigo que había pasado a millonario en un momento, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo así, ¿ya? Imagínate, y lo dice Basadre, ¿ya? Imagínate esto, imagínate una zona muy exclusiva de Lima, ¿ya? Un distrito muy exclusivo, San Isidro, por ejemplo, ¿ya? Y imagínate, por ejemplo, que un mendigo esté pasando, ya que esté pasando por la vereda de los restaurantes más exclusivos del distrito, por la Gloria, lo vamos a poner así. ¿Eh? Entonces yo veo por la ventana cómo es que las familias y los empresarios vienen comiendo muy rico, cada plato te cuesta 60, 80, 90 soles, y yo termino sacando de la basura, de las latas de basura, algo que quede ahí para poder comer. Pero en ese momento, termina encontrándose ya no una bolsa de basura, se encuentra una bolsa con 50 millones de dólares. Y pasó de un momento de mendigo a millonario. Y como yo había visto la vida que ellos tenían, entonces yo voy a querer tener no solamente la vida que ellos tienen, una vida mejor que ellos, ¿ya? Si ellos venían, comían en ese restaurante, ahora yo tengo plata y yo, ¿sabes qué? Entro al restaurante y me cierran el restaurante. Yo voy a comer y que todo el mundo me mire de afuera, ¿ya? Tú tienes una casa de 200 metros cuadrados, yo voy a tener una casa de 500. Tu hijo tiene Play 4, mi hijo va a tener Play 6. Profe, no hay Play 6. Se lo mando a Sony que va a hacer Play 6 para él, ¿ya? Así, o sea, y va a comenzar a gastar, 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 gastar. El problema es que sigue pensando como mendigo porque solamente gasta, no invierte. Y ese terminó siendo el Perú. ¿Ya? El Perú gastaba en lujos, gastaba en barcos, gastaba en trenes, gastaba en todo, ¿ya? Gastaba en todo. Era el pituco del barrio, pero era un pituco que no tenía producto del esfuerzo del crecimiento de la producción, sino del dinero que se había encontrado gracias al guano. El Perú tenía una economía de guano, ¿ya? Eso es lo que tenía el Perú durante este periodo. Ahora, en las obras públicas está lo que te decía, el Perú se podía tirar la pala en ser el primero en Sudamérica en tener el primer barco de guerra, el primer ferrocarril, que era una basura que iba de Lima al Callao. Profesor, ¿y para qué construir un ferrocarril entonces si tú me dices que es una basura? Lo que pasa es que en ese entonces, en ese momento de la segunda revolución industrial, los ferrocarriles eran el indicador. La cantidad de kilómetros de ferrocarriles construidos era el indicador del desarrollo de un país. ¿Por qué? Porque el ferrocarril servía para el desarrollo del comercio interno, del desarrollo de la producción, del crecimiento económico. Entonces el Perú decía, Brasil, ¿tú tienes ferrocarril? No tienes. Argentina, ¿tú tienes? No tienes, Pérez, pobre. Chile, ¿tú tienes? Habla con mi mano, compadre. ¿Ya? Yo tengo ferrocarril, ustedes no tienen nada, ¿ya? Tú sigues teniendo tu marcito, ¿no? Tú, Bolivia, ni agua tienes, compadre, ¿ya? Entonces el Perú estaba en esa posición de pituco, que se gastaba un montón de plata en un montón de cosas que eran absurdas. ¿Y por qué el ferrocarril no servía? ¿Ya? Es que el ferrocarril debía servir para el comercio y la producción interna, pero nuestro ferrocarril servía para poder traer desde el puerto del Callao los productos que venían de la importación, no para la exportación, no para llevar nuestros productos con valor agregado hacia el exterior, era solamente para seguir gastando plata y para que la gente diga, oh, mira, chuchu, hace el trencito. Solamente para eso, para que la gente se emocione. Pero, pues, a una pregunta, ¿y la gente le gustaba esas obras que hacía Castilla? Pero por supuesto, tiene que pensar en algo. Antes de Castilla, guerras civiles a cada rato. Antes de Castilla, levantamientos, enfrentamientos armados, ahora todo era calma. Había plata, había obras, había más escuelas también, ¿ya? Pero la cuestión es que todo parecía ser más bonito, más tranquilo. Pero yo siempre digo, Ramón Castilla es uno de los personajes influyentes de la política nacional, pero no termina siendo el mejor presidente por nada del mundo, ¿ya? Es un pata que nos genera un montón de bombas de tiempo, ¿ya?
Nunca, siempre hay que terminar teniendo ojos a futuro, ojos adelante. Lo que se hace ahora va a terminar trayendo consecuencias adelante. Es mejor ahorrar, ¿ya? Ahorrar, porque más adelante vas a poder comprar algo más grande, que terminar gastando ahorita y más adelante vivir con ajuste, ¿ya? Eso es lo que el Perú no hizo. El Perú dilapidó, 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 gastó, 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 pero cuando se fue el dinero, o cuando se fue la prosperidad, chau, desarrollo peruano, ¿ya? A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Me faltan 11 minutos. A ver, Echenique, ¿ya? Castilla acaba su gobierno y la gente lo quería mucho, ¿ya? Pero Castilla no podía reelegirse, ¿ya? Como presidente porque la constitución no lo permitía, ¿ya? Así que Castilla dijo, bueno, señores, no se preocupen, yo creo que una persona que podría suplantarme muy bien en el gobierno es mi ministro, José Rufino Echenique, que me ha visto gobernar y que por lo tanto él también lo haría bien. Con el padrinajo de Castilla, Echenique se va de largo, va a terminar ganando las elecciones fácilmente. Durante su gobierno, ¿qué se hizo? Lo que le dije hace un rato, se comienza a traer o a promover la migración europea, bajo la idea de que son una raza superior, que nos van a ayudar a explotar mejor nuestros recursos porque tienen mayores capacidades técnicas y que podrían mejorar nuestra raza mediante el cruce. Sobre todo se va a traer pobladores prusianos, no existía Alemania como tal, pero Prusia era parte de Alemania, prusianos y sobre todo austriacos. Y se va a terminar promoviendo la inmigración hacia la selva, porque la selva es el territorio verde grande que tenemos en el mapa, pero poco poblado. Entonces se les terminó trayendo, pidiéndole al gobierno austriaco por relaciones diplomáticas que nos mande un grupo de gente para terminar poblando la selva. Les íbamos a dar tierras, no les íbamos a cobrar impuestos durante algún tiempo y esto nos iba a ayudar a nosotros. Austria nos manda sus blancos ya para nuestro bien, porque son buena gente. ¿Ya? Así fue la política de la época, bajo esta idea de que población blanca genera más progreso. Pero ¿qué va a terminar sucediendo? Después de algunos años, la población prusiana y austríaca se va muriendo de varias enfermedades, sobre todo de problemas estomacales, ya por infecciones, por falta de salubridad, porque no había agua potable. Entonces, hubo un caso muy especial en la que los prusianos de la zona de la selva le terminaron pidiendo a su gobierno que por favor los rescate. Y Prusia nos envió una carta al gobierno peruano diciéndonos de que el Perú perdía la oportunidad del progreso porque van a terminar sacando su gente del Perú porque no les han terminado dando lo que se les había prometido y que venían teniendo problemas de infección estomacal que terminan siendo cuestión de cualquier país atrasado, que el Perú no se merecía terminar teniendo esta población dentro de su territorio. Y no lo quitaron, como dicen, te castigo y me llevo a mi gente. Era la visión eurocentrista y racista que ellos también tenían en comparación a nosotros. Otra cosa más, no solamente van a la selva, también traen de otros lugares, de Prusia, de Austria, de España, de Italia, de Holanda. También llegan un montón de italianos durante esta época del guano. En el caso de los españoles, por ejemplo, se les lleva a trabajar a la hacienda Talambo, ¿ya? La hacienda Talambo. Ese va a ser un caso importante para más adelante. Siguiente caso, se va a firmar un tratado con el Brasil, que es el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro, con el cual el Perú ya le va a terminar cediendo territorios en la zona de la selva amazónica al Brasil. Hay que tomar en cuenta algo, y esto creo que te lo había dicho la clase pasada, antepasada. Brasil estaba en plena expansión. Sus colonizadores o bandeirantes venían teniendo un proceso de expansión por la selva. Y Perú, para poder frenarlos, le dijo, mira, ya invadiste hasta acá, ya este territorio es tuyo. Ya firmo el tratado contigo y ya no sigas avanzando más. Fue el tratado que firmó el Perú. Más adelante todavía, ya en el segundo gobierno de Castilla, porque hay una confusión y por eso lo pongo acá, el gobierno de Castilla va a terminar estableciendo que el Perú, para poder tener una mayor fluidez comercial con Europa, no se tenga que dar toda la vuelta por América del Sur para entrar al Atlántico, sino que pueda terminar entrando por la zona del río Amazonas brasileño para salir rápidamente al Atlántico. Siempre se ha creído que el Tratado de Herrera da Ponte Ribeiro servía para eso. No es así. Eso termina siendo otro tratado de 1858 todavía, ¿ya? Se produce el problema del feble con Bolivia. Esa es otra cuestión bien bacana. El Perú tenía moneda, ¿ya? Para el comercio, ¿ya? Como cualquier país moderno. Pero nuestra moneda terminaba siendo pesos de oro, oro, y nuestros pesos de plata, plata. El Perú tenía monedas del metal que correspondía. Bolivia tenía feble. ¿Qué cosa es feble? La moneda que nosotros usamos ahora. Nuestra moneda de un sol tiene valor de cambio de un sol, pero su valor interno, intrínseco, no es de un sol. Esa moneda valdrá 5 céntimos, ¿ya? Es alpaca, es feble, es metal de menor calidad. ¿Qué pasaba? Bolivia tenía feble y nosotros teníamos monedas de oro y plata. Los bolivianos y el sur de Perú venían teniendo un comercio muy intenso.
Entonces, los peruanos le compraban algo a Bolivia y le dábamos monedas de plata, ¿ya? Los bolivianos nos terminaban comprando algo y nos daban su moneda de bajo valor. ¿Qué pasó? El Perú se fue dando cuenta de que nuestro oro y nuestra plata, ¿dónde estaba? ¿Y dónde estaba? Está en Bolivia, por este comercio que venía sucediéndose en el sur por contrabando. El gobierno peruano, como era una gran potencia militar, se puso en la frontera con Bolivia y le terminó diciendo, el gobierno boliviano, o me devuelves todo mi oro y toda mi plata, o te invado. Ya te invado. Y Bolivia se murió de miedo. Como se murieron de miedo, terminaron devolviendo todo porque el Perú era un país amenazante en esa época. En esa época, ¿ya? Otro dato más a tomar en consideración. Ya otro dato más a tomar en consideración. A ver. Durante el gobierno de Echenique, vamos a ver el tema del escándalo de la consolidación de la deuda interna. Profe, ¿cómo es eso? Te dije hace un rato. Recuerda ese dato, te dije. Castilla había pagado 15 millones, ya 15 millones de pesos y faltaban 7 millones por pagar, ya, por el tema de la deuda o la consolidación de la deuda interna. ¿Qué hizo el gobierno de Echenique? Echenique, de los 7 millones que faltaban, había pagado 17 millones de pesos, 10 millones de más, y seguía pagando. Eso fue denunciado por parte de un liberal, porque Echenique era conservador como Castilla, de un liberal llamado Domingo Elías, que había terminado contratando un espacio en el Diario de Comercio y terminó denunciando el caso. Cuando se denunció el escándalo de los consolidados, ya, pues la gente terminó sacando una visión rápida de la situación. La población, ¿ya? La población, y eso nos incluye, ¿ya? Somos por lo general muy dicotómicos. ¿Qué significa eso? Solemos dividir a la población entre bueno y malo. Entonces, cuando se denuncia por parte del liberal Domingo Elías que Echenique estaba repartiendo más dinero de lo normal y cuando se sacó la lista, la mayoría de los beneficiados eran conservadores como el presidente, pues la gente dijo, conservadores corruptos, conservadores malos, no deben gobernar porque están robando el dinero del Perú. Si el conservador es malo, el liberal es bueno. Domingo Elías venía teniendo el camino libre para poder llegar a la presidencia de la República. Domingo Elías, ¿qué cosa hizo? Domingo Elías se fue a diferentes provincias con su gente y comenzó a reunir a las poblaciones locales y les preguntaba cuáles eran las propuestas que ellos tenían para poder establecer nuevas leyes en el país, una nueva constitución. Eso está bien. Domingo Elías está haciendo lo correcto. Le está preguntando, le está diciendo de que del pueblo tienen que salir las leyes. Sí, Elías es muy correcto, pero es muy tonto, ¿ya? Le faltó mucho, mucho, mucho que aprender para poder ser político en América Latina. No solo en Perú, en América Latina. Porque es mucho más vivo que él era Ramón Castilla. Ramón Castilla, cuando se enteró de todo esto, se dio cuenta de algo. Uy, se viene la noche. No solamente va a caer Echenique, los liberales van a tomar el control del gobierno, se van a apropiar el dinero y los cargos políticos y los conservadores se van a molestar y viene una nueva guerra civil. Entonces, ¿qué hizo Castilla? Hizo un estrado en el centro de Lima, terminó convocando a gente, ya, y a la gente, todo el mundo se sorprendió, ¿qué cosa quiere hablar con Castilla con nosotros? Castilla sale y le dijo, señores, perdón. ¿Perdón por qué? ¿Qué has hecho tú? Bueno, ¿qué cosa he hecho yo? Yo le dije que voten por Echenique y mire el corrupto que se ha convertido este pata. Ah, si te equivocaste, sí, me equivoqué, pero les pido perdón por la equivocación y quiero que me den su respaldo para poder sacar ese miserable. La gente decía, ah, mira Castilla, qué buena gente, ¿no? Reconoce su error y quiere solucionarlo sacando Echenique. Sácale ese desgraciado. Y Castilla con eso va a terminar dando un golpe de Estado. Ese golpe de Estado se le conoce como la Revolución Liberal, que es una guerra civil, profe. Revolución Liberal, Castilla era liberal. Castilla era conservador, pero conservador, mala gente, no se dice, caca, no se dice. ¿Ya? Él es ahora liberal y da un golpe de Estado bajo esa bandera. Castilla va a terminar enfrentando a Echenique, ¿ya? Para sacar al corrupto de Echenique y terminar tomando el control del gobierno y evitar, repito, que los liberales se hagan de todo el poder. En plena guerra civil, ¿qué cosa lo que hizo Castilla? Castilla va a terminar proponiendo la eliminación del tributo indígena para ganarse el apoyo de los indígenas ya en la lucha interna. Y va a terminar promoviendo la eliminación de la esclavitud de los negros para ganarse el respaldo de estos dos sectores en su apoyo en contra de José Rufino Echenique. Profesor, pero eso es bueno, pues, está eliminando la esclavitud que debió eliminarse con la independencia. Sí, pero aguanta. No es que Castilla le termine diciendo a cada hacendado, me liberas a los negros porque todos somos iguales ante la ley. No, Castilla le dijo, hacendados, por cada esclavo negro que liberes yo te pago 500 pesos. De 500 pesos es mucha poca plata, es un montón de dinero. Y un hacendado no terminaba teniendo 5 o 2 esclavos, terminaba teniendo cientos, miles de esclavos. El segundo mayor esclavista del Perú, ¿sabes quién era? Se llamaba Domingo Elías, el que denunció todo este tema del escándalo de la consolidación. Castilla hábilmente lo compró.
Tenía 1.300, 1.600 esclavos, 500 pesos por cada esclavo, un montón de plata. Con eso, Domingo Elías calladito, ya calladito. Con eso compra estabilidad, como le dice en su primer gobierno. Profe, y la eliminación del tributo indígena, ese es otro problema. Profesor, ¿se debía o no se debía eliminar el tributo indígena? Claro que se debía eliminar porque era un tributo claramente racista. Solamente lo paga el indio por ser indio. Pero el problema terminaba siendo otro. El problema era que el Perú se viene haciendo muy guanodependiente. En castellano, dejo de cobrar el tributo indígena, que ya no tenía el mismo peso en el, digamos, en el presupuesto nacional que años atrás, pero lo que hay que tomar en cuenta es que cuando se deja de cobrar esto, vamos a vivir solamente de los ingresos del guano. Cuando el precio del guano se desploma, ¿de dónde vas a sacar plata? Lo que debió hacer Ramón Castilla es otra cosa. Ramón Castilla debió establecer una contribución personal, una contribución individual, ¿ya? No importa si eres blanco, indio, negro, ¿ya? Si el indígena pagaba 50 de impuestos, a todos les cobramos un sol, nada más. Porque si les cobras un sol, cuando haya problemas económicos, les puedes cobrar dos, o les puedes cobrar tres, o les puedes cobrar cinco. Pero cuando más adelante el gobierno intenta cobrar tributos a la población, la gente va a decir, ¿qué? Me estás intentando restituir el tributo indígena y ¡boom! Comienzan a aparecer un montón de rebeliones. Castilla crea bombas de tiempo. ¿Ya? Ese es el problema. Castilla genera soluciones populistas que en el momento terminan siendo muy interesantes, o por la gente los aprobaba, pero que en el largo plazo van a generar problemas y muy grandes. Él está solamente echándole tierrita a los problemas, está escondiendo la basurita debajo de la cama, ¿ya? Pero no está solucionando los problemas del país, lamentablemente, ¿ya? Lamentablemente. Eso no es ser un buen gobernante, ¿ya? A ver. Claro, en el tema de los subsidios de los 2 primeros años del gobierno de Alan García, ¿no? Le paga a la gente el doble del salario de su primer gobierno, el doble de su salario y termina subsidiando el precio de los alimentos y todo el mundo estaba contento porque comprabas comida y te sobraba plata, ¿ya? Pero el gobierno estaba haciendo un montón de gastos que al final lo van a llevar a la ruina. Entonces, no son soluciones reales, son paliativos, ¿ya? Paliativos del momento, pero que van a generar más problemas luego. Cuando Castilla derrota a Echenique en la batalla de La Palma, que es con la que se acaba el proceso de esta guerra civil, Castilla le da el gobierno nuevamente al Congreso. Acá me he equivocado. Acá decir Ramón Castilla debe decir del año 54 al 62. Me he equivocado acá, muchachos. Por si acaso tiene que haber una corrección. Del 54 al 62 debe decir el segundo gobierno. Castilla, repito, el gobierno al Congreso, el Congreso le va a terminar dando el cargo de gobernante interino, momentáneo, a Ramón Castilla, y él en la práctica tiene el poder. El Congreso va a comenzar a preparar una nueva constitución, una nueva ley para el Perú. Y esa nueva constitución va a ser la constitución de 1856, en donde se legalizó la eliminación del tributo indígena, la abolición de la esclavitud y un consejo de ministros, pero que no era real porque Ramón Castilla los trataba como sus secretarios. O sea, les terminaban mandando a hacer lo que él decía, no tenían autonomía en sus decisiones. ¿Ya? Por otro lado, tras esta constitución, ya Castilla va a tener el cargo de presidente de la República formalmente, y luego en su mismo gobierno se crea una nueva constitución, la constitución moderada. Es uno de los pocos presidentes en la que en un gobierno tiene dos constituciones, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La primera era muy liberal, ¿ya? Porque él ha hecho la revolución liberal y lo conservador era malo y lo liberal era bueno, así que había que ser una constitución liberal. Pero luego, cuando ya terminó repartiendo dinero y calmó los ánimos y le fue limpiando la cara a los conservadores, crea una nueva constitución donde liberales y conservadores se terminaban viendo beneficiados. Esta, como estaba diciéndose ahí, es la constitución de mayor duración de la historia de la República. Dura 60 años hasta que Augusto B. Leguía en el oncenio la cambia para poder beneficiar a la clase media y debilitar a esa élite que venía gobernando en el Perú de hace algún tiempo atrás. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Es ahí donde viene esto que te comenté hace un rato. Como el guano está generando mucha plata, entonces empresarios peruanos van a hacer toda una campaña publicitaria de medios de prensa para que la gente termine asumiendo que el guano era de los peruanos y que no lo podían seguir explotando los extranjeros. Y el guano le fue entregado a la Sociedad Peruana de Consignatarios Nacionales, naciendo la plutocracia peruana del guano, los adinerados producto de la venta de este producto. En el tema internacional vamos a tener una disque guerra. Yo siempre pongo esto, guerra con Ecuador, lo pongo con comillas porque no fue una guerra totalmente. A ver, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? El Estado ecuatoriano le debía a empresarios ingleses dinero, ya dinero, porque se habían hecho préstamos que no habían pagado.
Y para ese entonces, de la época de la expansión imperialista de las potencias, estos empresarios ingleses, respaldados por su gobierno, van a decir, mira, Ecuador, si tú no tienes plata para pagarme, págame con territorios. Y el gobierno ecuatoriano dijo, perfecto, te voy a pagar con territorios. El problema es que cuando le dio territorios, también le dio territorios que ellos consideraban suyos, pero que eran nuestros. Y ahí es donde viene el problema diplomático. Primer problema, en Ecuador se generó una guerra civil. 3 militares se comenzaron a pelear contra el gobernante, cada uno por su cuenta, diciendo que éste no podía regalar los territorios de Ecuador, y comenzaron a haber guerras civiles y golpe de Estado por todos lados. El Perú terminó diciendo, ¿por qué vas a regalar mis territorios si no son tuyos? Así que Ramón Castilla agarró nuestra flota naval y la puso en el puerto de Guayaquil, amenazando primero. Le terminó diciendo a Ecuador, o me resuelven este problema, y no entregan los territorios del Perú, ni tampoco los de Ecuador, o les hago la guerra. Pero Ecuador no resolvió el problema porque se estaban echando entre ellos, no había presidente. Así que, ¿qué es lo que va a terminar haciendo el gobierno peruano? El gobierno desembarcó sus tropas en el puerto de Guayaquil y terminó diciendo, ya pisé tu territorio, así que o me resuelven el problema de una vez o los ataco yo. Ecuador dijo, no, Perú es de temer. Así que terminaron estableciendo un acuerdo político, tienen un nuevo presidente que es Flores, y Flores va a llegar a un acuerdo con el Perú. ¿Cuál va a ser el acuerdo? El Tratado de Mapasingue. ¿Cuál es el acuerdo? Ecuador no entregará ni sus territorios ni nuestros territorios, pero seguía el problema de la deuda con Inglaterra. Ramón Castilla le dijo, ¿cómo cuánto debe, Cholo? ¿Ya? ¿Cómo cuánto debe? Vamos a poner, debo 50.000, perfecto, mira, yo te doy 30, ¿ya? Te doy 30 porque tengo plata por el guano. Te doy 30, paga esta deuda y lo demás lo pagas tú en cómodas cuotas. Así era el Perú. El Perú tuvo la oportunidad histórica de desaparecer Ecuador del mapa y terminar absorbiéndolo. Pero nosotros vimos buena gente, encima le terminamos dando plata a Ecuador para que resuelvan sus problemas políticos y económicos. Francia invade México, el Perú envía la misión Corpancho, pero no vas a hacer de mucha ayuda. Lo que quería Francia, pregunta examen de la misión del Callao, terminaba siendo invadir México para poder tener una zona de expansión comercial y para frenar la expansión comercial de los Estados Unidos. Pero, ¿y por qué fue a apoyar Perú a México y por qué no fue a apoyar Estados Unidos a México? ¿Ya? Es que México, Estados Unidos están en plena guerra civil. ¿Ya? Los confederados ya contra los estados de la Unión. ¿Ya? Va a terminar siendo una tremenda bronca. Cuando se resuelve esa bronca, Estados Unidos entra a la guerra, vota a los franceses y le quita a México la mitad de sus territorios. Ese es otro cantar que lo van a ver en Historia Universal seguramente. Bueno, muchachos, hasta acá me quedo con el avance de la clase. Ya la siguiente semana tenemos que seguir avanzando con el tema de la prosperidad falaz, pero vamos a darle rapidito las claves de esta semana porque ya me pasé el tiempo también. Ya me pasé 6 minutitos. A ver, vamos con tus preguntas. A ver, vamos a ver las preguntas de esta semana. Dice, el precio del guano variaba de manera positiva para el Perú debido a qué, ¿ya? Bueno, variaba porque el Perú era el único país con suficientes cantidades exportables de guano. Entonces, como nosotros teníamos la mayor cantidad de guano, le podíamos poner el precio que se nos dé la gana. Así que la mejor clave termina siendo la B de besito, ¿ya? Es el único país productor del fertilizante con cantidades exportables. Dice 2. Una característica de la prosperidad falaz fue ¿ya? ¿Y cuál es la característica de este periodo? En que a diferencia del periodo del caudillismo militar, hay una mayor estabilidad política. No hay golpes de Estado a cada rato como se venían viviendo en la época anterior. ¿Por qué? Porque, como decía, Castilla reparte dinero y cargos, con eso calma la situación política nacional. La mejor clave es la D, mayor estabilidad política. 3. La prosperidad falaz hace referencia al periodo de grandes ingresos económicos obtenidos por el Estado y los empresarios extranjeros y nacionales ligados a la venta de este recurso. ¿Ya? Dice, pero no logró desarrollar una economía sostenible en el futuro, ¿ya? Ni por no haber desarrollado una industrialización. Si los empresarios nacionales no promovieron un desarrollo industrializador, entonces, ¿en qué invirtieron principalmente sus ingresos? Ya te dije, ¿en qué invierten los empresarios nacionales sus ingresos? Lo van a terminar haciendo en tecnificar sus haciendas y terminar fundando bancos. Así que la clave termina siendo la B de bandera, como bien dice Solimar. Pregunta número 4 dice, durante la prosperidad falaz, ya los mayores gastos estatales que utilizaron recursos provenientes del guano fueron destinados a, te puse un cuadro con la mayor cantidad de gastos que se hizo por parte del Estado. ¿En qué se gastó más? ¿En construcción de ferrocarriles? ¿Ya? ¿En el pago de la deuda pública, en el pago de la deuda interna, en la burocracia civil o en la burocracia militar? ¿Cuál es tu clave? A ver, te quiero ver. Pregunta 4, ya Solimar responde la alternativa D, Ruth responde la C, Evelyn responde la C y la clave es la C. Más se gasta en la burocracia civil, no se olvide, ¿ya?
Pregunta 5. En el Perú, a partir de la década de 1840, se empezó a abandonar la política proteccionista, ya que predominaba desde la independencia, y se reemplazó por otra más abierta y liberal. Una medida de este tipo fue la introducción de esclavos de Colombia, de esclavos colombianos, no, ya no se va a terminar trayendo esclavos, ya, y menos de Colombia, ya. La inmigración de trabajadores asiáticos, bueno, se podría hacer, ¿eh? Porque se va a terminar trayendo más mano de obra extranjera, ya, porque es mano de obra barata. La protección de la industria nacional, pero me dice, ya, por una posición más abierta y liberal. Más abierta implica menos tributos, ya, para el comercio exterior, entonces no es más proteccionismo. Dice, la manumisión de esclavos, la manumisión de esclavos termina siendo la libertad de los esclavos. Entonces, ¿cuál podría ser mejor? ¿La inmigración del trabajador asiático o la inmigración o la manumisión de los esclavos? Esta fue una pregunta bien discutida, pero mejor clave es la manumisión de esclavos, porque a partir de que el esclavo termina quedando libre, ya el esclavo termina siendo un trabajador asalariado. Si alguien quiere contar con él, tienen que pagarle un salario, y eso implicaría, por lo tanto, que este trabajador tiene dinero para poder participar en el mercado comprando y vendiendo productos. Eso está más ligado a una economía liberal, ¿ya? Así que la mejor clave es la D de dedo. Pregunta número 6. El proyecto económico propuesto por Castilla, ya, con la ley de la consolidación, buscaba primordialmente referir fondos al sector privado para invertir en negocios que el Estado no podía efectuar, ¿ya? Dice, en ese sentido, el proyecto buscaba, ya te dije hace un rato, Castilla reparte plata y el objetivo es que quienes reciban la plata se meten en el desarrollo de la industrialización, pero no lo hicieron, ¿ya? Pero no lo hicieron. Entonces, la mejor clave es la alternativa A de avión, ¿ya? Era dotar de capitales, ¿ya? De dinero a una burguesía nacional, pero habría que tomar en cuenta que no terminaron metiéndose en industria, sino invirtieron en banca y haciendas, como ya lo habíamos visto hace un rato. Entonces la mejor clave era la A de avión. Pregunta 7. A ver, dice, a inicio de la República, la política peruana se caracteriza por los conflictos entre los caudillos, ¿ya? Dice, hasta que en el 45 asciende Castilla. Este estabiliza el Estado peruano con los ingresos de la venta del guano, y para ello utilizó la estrategia de, ¿qué hizo Castilla? Reparte dinero entre aliados y opositores, ¿ya? ¿Y cómo lo terminó haciendo? A ver, qué mejor clave está por acá. Allá, mejor clave es la D de dedo, ¿ya? Como está buscando la estabilización del Estado, el Estado se va a hacer más fuerte en la medida que va a tener más funcionarios trabajando para ellos. Y para esto los va a terminar, digamos así, asalariando con el dinero que termina ingresando por la venta del guano. Así que mejor clave termina siendo la D de dedo en esa pregunta número 7. Pregunta número 8. Durante el siglo XIX, la mayor parte de la población nacional seguía siendo indígena y campesina. Los trabajadores de la minería eran operarios que vivían en los centros mineros de la sierra. En la costa se hablaba de una escasez de brazos o de trabajadores, y la población serrana no tendía a prestar servicios laborales en esta parte del país. La solución para encontrar una fuerza laboral consistente era chinos, ¿ya? Si estamos hablando de la prosperidad falaz, eran chinos culíes, ¿ya? Así que la mejor clave termina siendo la B, la inmigración de los culíes. Muy bien, Evelyn, ¿ya? Muy bien también, Solimar. Pregunta 9, hay una lectura, ya una lectura que dice, ¿qué persona tiene derecho a gobernar? Justo lo que habíamos discutido, ¿ya? Tiene ese derecho y es legítimo soberano el que gobierna habitualmente conforme a los principios reconocidos de la justicia, que nacen del destino común de las sociedades y de particular de la nación. Es el único que está en posesión de los medios necesarios para hacer cumplir a la sociedad las leyes naturales y las hace cumplir. Luego tiene el derecho de hacerlas cumplir, el derecho de mandar o la soberanía. Dice, pues donde quiera que vemos una facultad y un designio racional, vemos ese derecho. ¿A quién se debe declarar legítimo soberano? Es decir, el que tenga el derecho de gobernar. Esta es la verdadera e importante cuestión. No pueden ser todos, no pueden ser todos, porque si todos mandan, ya no hay quien obedezca. ¿Ya? Entonces dice acá, el texto es de Bartolomé Herrera, y ya sabemos que Bartolomé Herrera excluía, ¿no? El analfabeto no debe votar, no debe gobernar, solamente debe gobernar un grupo de gente, porque unos son llamados a gobernar, otros son para ser gobernados. Defiende una de las posturas que se discutía en el siglo XIX, y esto hace referencia a qué. ¿Ya? A ver, y la respuesta, hay dos. Yo te hablé del liberal y el conservador. El conservador Herrera hablaba de la soberanía de la inteligencia, ¿ya? Solamente los alfabetizados y los inteligentes pueden votar o gobernar,
y los liberales hablaban de la soberanía popular. Entonces Bartolomé Herrera está ligado a la alternativa A, está acá. Por ahí alguien había respondido. Solimar decía la 9 la A y ese es correcto. 10. Durante el periodo de prosperidad se observa un fuerte proceso inmigratorio. Chinos y europeos llegan a nuestro territorio en gran cantidad. Establezca la relación correcta de los hechos relacionados a la inmigración europea. Dice, a ver, vamos con la pregunta número 10. Dice, el Estado los consideraba como una raza industriosa, ¿ya? O sea, que podían generar mayor desarrollo para el país, que podían promover nuestro progreso. Sí, eso es correcto. No fue un hecho aislado, fue parte de la gran emigración europea que buscó frenar las tensiones sociales del fuerte crecimiento demográfico que había en Europa. Eso también es cierto, ¿ya? Durante el periodo de la revolución industrial en Europa hay mucha gente y poco trabajo, porque las máquinas van haciendo el trabajo de los seres humanos. Entonces, al no haber tanta chamba, y por lo tanto los empresarios al querer que eso podía generar una gran rebelión, entonces generaron esta idea de que Europa progresa por su gente educada, civilizada. ¿Quieres educarte América Latina, África, Asia? Tienes que terminar teniendo blancos. Toma, te los mando, ya, para que acá no molesten. Pero también es parte de esta situación. La 1 y la 2 terminan siendo correctas. La 3, solo fueron traídos para colonizar la selva. No solo la selva, van a llegar italianos y españoles a la costa también. Este proceso fue un hecho aislado en América Latina, pues los demás gobiernos tuvieron una sólida política de promoción y desarrollo de su población nativa. No, para todos era el problema del atraso del indio, así que no solamente era un caso aislado. La clave es 1 y 2. 11. Las denuncias de corrupción por el exceso de pagos de la consolidación de la deuda interna se realizaron a través del diario El Comercio. El que hace la denuncia es Domingo Elías, ya que no pudo llegar a ser gobernante. Así que la clave es D de dedo. 12. Los ingresos del Estado por la venta del guano cubrieron el pago de la deuda externa interna, la construcción de ferrocarriles, el aumento de la burocracia, entre otros. Una de las medidas de trascendencia social aplicada durante el régimen del segundo gobierno de Castilla. Dice trascendencia social. Que pueden ser dos cosas. O eliminación de la esclavitud o abolición del tributo indígena. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la clave? Alguien está marcando. La 9, la A. Bueno, la 9 ya fue hace rato. La 12, la D, me dice Marco. Y la respuesta es, claro, esta de acá. ¿Ya? La D de dedo. Pregunta 13. En plena guerra civil Echenique y Castilla, ¿ya? Entre estos dos, este último tomó como estrategia para ganar el respaldo popular hacia su causa la propuesta de abolir la esclavitud y eliminar la contribución. Esta última generó a mediano plazo que el Perú se vuelva muy dependiente de los ingresos del guano, ya que sea muy guano dependiente, como decía hace un rato. Entonces la clave termina siendo la C de casa. ¿Ya? ¿Quién respondió eso? Solimar. Muy bien, Solimar. Vamos con las dos últimas. 1860 ya se dio el contrato para la venta del guano a los empresarios peruanos. Estos empresarios hicieron una dura campaña mediática ya para presionar al presidente de Castilla. Dice, como consecuencia de ello, se crea una plutocracia peruana del guano. Ya, la mejor clave es la B. Los empresarios peruanos van a terminar vendiendo el guano y sacan del camino a la casa Gibbs. ¿Y qué pasó con los empresarios ingleses a la casa Gibbs? Cuando los botaron del Perú se fueron a hacer negocios a Chile. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque va a estar muy ligado al tema de la guerra del guano del salitre posteriormente. Y por último, el conflicto con Ecuador se produjo porque Ecuador, por su deuda, terminó entregando territorios ecuatorianos y peruanos. Y por eso es que el Perú le hace la bronca. Y la clave es la cesión de territorios peruanos a Inglaterra para que Ecuador pueda pagar su deuda externa. Al final no se dio ni territorios suyos ni nuestros. Tuvimos una guerra sin conflicto armado, pero eso es lo que pasó en este periodo. Bueno, ya me pasé mucho tiempo. Ahí están todas las preguntas resueltas, con todas las claves y todo el avance y el debate fructífero que hemos tenido. Bueno, Caticita, te los dejo. Ya pueden ir a descansar, muchachos, a comer. Calientito, también me estoy muriendo de hambre. Gracias, profesor. Gracias por la clase. Perfecto. Nos vemos, muchachos. Bien, Cuídense. chicos. Bien, entonces ya hemos culminado. Mañana nos encontramos temprano. Como siempre, todos los jueves a primera hora nos vemos con Chikorita. Así que prepárense, por favor. Ahora comparto el material del profesor Salcedo para que puedan ustedes ir resolviendo. Miss, buenas tardes. ¿Sí? Miss, quería consultarle, ¿hoy va a haber inglés? Sí, hoy tenemos clase de inglés. Los miércoles y viernes.